Harry Potter el ascenso de los magos 221, 240 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 221. El sonido de unos golpes en la puerta hizo que la mujer levantara la vista de su escritorio. Sacó su varita y la agitó hacia la puerta, abriéndola para mostrar a un anciano bajito, con el rostro marchito y la espalda encorvada por la edad. Lord Nathanael saludó a Hermione, levantándose rápidamente. Rodeando el escritorio, se acercó para ayudar al anciano. Estoy bien, dijo con voz frágil mientras la despedía con un gesto, guardando su varita, una herramienta de aspecto antiguo, en el bolsillo. He llegado a esta oficina sin ti. Creo que puedo llegar a la silla igual, dijo con buen humor. Sacando un pañuelo de seda rojo, tosió violentamente en él mientras entraba lentamente, con su bastón de caoba pulida golpeando el suelo mientras lo ayudaba a entrar. Se dejó caer sin gracia en la silla frente al escritorio de Hermione y exhaló un sonoro suspiro, secándose la frente reluciente con el pañuelo. Deberías conseguir un asistente, declaró, mirando a su alrededor con aire imperioso. Lo pensaré. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señor? Preguntó Hermione, sentada tras su escritorio, prestándole toda su atención. Prácticamente veneraba a este hombre. Lord Nathanael Smith, bisabuelo de Zacharias Smith, había patrocinado su ingreso al ministerio como becaria. Le debía su éxito al anciano. De hecho, también fue gracias a la recomendación de ese mismo hombre que consiguió el puesto de jefa de departamento hacía 3 meses. Mirando la montaña de trabajo alrededor de su escritorio, Lord Nathanael asintió con aprobación. Es bueno ver al jefe de departamento esforzándose tanto. ¿Puedo preguntarle en qué está trabajando? Oh, solo es una vieja ley matrimonial que quiero derogar, respondió Hermione con desdén. ¿Antigua ley matrimonial? Hermione notó que el hombre, aunque mayor, tenía 2 penetrantes ojos grises al mirarla. Denotaban una gran agudeza mental, inalterada por la edad. Sí, señor, básicamente, es una ley que permite los matrimonios polígamos. Hermione sollozó, incapaz de ocultar su desaprobación. Había dedicado todo su tiempo libre a investigar esa ley. Estaba tan impregnada de tradición y jerga legal que modificarla o derogarla requeriría mucho esfuerzo. No solo existía una ley que permitía la poligamia, que requeriría una mayoría de 2/3 de las casas antiguas y nobles, ya que la ley en sí era antigua, sino que había al menos otros 4 proyectos de ley con una cláusula que permitía la práctica. Y eso sin contar las lagunas legales que se podían utilizar. Una pequeña mueca de sus labios fue la única respuesta que obtuvo. Con ambas manos en el mango de su bastón, una piedra de ámbar pulido, el hombre la miró pensativo. Esta noche daré una cena y esperaba que te interesara venir. Algunos amigos míos estarán allí y creo que disfrutarás de su compañía. Hermione estaba extasiada. Por fin, sus años de duro trabajo iban a dar sus frutos. Quizás pudiera conseguir apoyo para su nuevo proyecto. Sería un honor, señor. Exclamó entusiasmada. De repente, una idea le vino a la mente y continuó. ¿Puedo llevar a mi marido? Ah, sí, exclamó el viejo aristócrata. Se llama Ronald, ¿verdad? Pues tráelo. Cuantos más, mejor. Aunque no creo que sea recomendable traer a tu pequeño. Sonrió con indulgencia. Me imagino que este tipo de reuniones serán muy aburridas para alguien tan joven como tú, así que podrían resultar insoportables para alguien de la edad de Rose, creo que se llamaba. Hermione asintió. Sí, la edad de Rose. Conseguiré una niñera, convino Hermione de buena gana. De todas formas, a su abuela le encanta cuidar niños. Ah, Molly Prewick, asintió el anciano con sabiduría. He oído hablar mucho de ella. Apoyándose en su bastón, se levantó. Bueno, nos vemos esta noche a las 8 en punto. Te he enviado un pequeño regalo para la ocasión. Espero que no te importe. A mi edad me gusta darme caprichos. Sin esperar respuesta, Smith salió lentamente, sacando y agitando su varita para abrirle la puerta. El pequeño regalo resultó ser 2 juegos de túnicas, una para Ron y otra para ella. Hermione levantó su túnica, examinándola con ojo crítico. La túnica de seda cruda color amaranto parecía y se sentía como si valdría su salario anual. Hermione también detectó encantamientos repelentes de polvo tejidos en la tela. Ese factor por sí solo explicaría una 1/4 parte del precio, ya que el encantamiento era endiabladamente difícil de tejer y, por lo general, se aplicaba sobre la tela, desapareciendo en pocos días.
Si hubiera estado menos entusiasmada con la perspectiva de conocer a tantas personas poderosas, a Hermione le habría parecido bastante extraño que las dos túnicas claramente hechas a medida se ajustaran tan perfectamente a Ron y a ella. Al principio, Ron se mostró reticente a ir a la fiesta, pero la perspectiva de salir de casa, lejos de Rose y su autoritaria madre, era demasiado para dejarla pasar. No era que no los quisiera, los adoraba a ambos por igual, pero quería un respiro. Necesitaba un respiro. Cuidar de Rose, la afición de Fred y George por la destrucción y las bromas pesadas, sumada a la brillante mente de Hermione, era una combinación peligrosa, era bastante agotador sin escuchar a su madre, quien le daba sutiles pistas a cada instante sobre que saliera y buscara lo que ella llamaba un trabajo de verdad. Cuando Hermione agregó que la fiesta podría ayudarlos a conseguir más dinero y posiblemente aliviar su tensión financiera, que estaba disminuyendo lentamente gracias a su nuevo trabajo, Ron se movía tan rápido para cambiarse que Hermione juró que podía ver su imagen residual en la cocina donde estaba sentada. La mansión de los Smith era elegante y sencilla. El escudo familiar, un tejón negro sobre fondo dorado, exhibido con orgullo en las puertas y sobre la puerta, revelaba a todos los visitantes la conexión de la familia con uno de los legendarios fundadores de Hogwarts. Al llegar a la puerta principal, Ron miró con recelo a su esposa cuando el criado de librea que los recibió llamó a un elfo doméstico para que les llevara los abrigos. Le complació notar que, salvo una leve tensión en los ojos, Hermione no dijo nada. Alisándose con timidez su nueva túnica azul claro, acompañó a su esposa al interior de la enorme casa. Si no fuera por el hecho de que estaba lejos de los juguetes, de la ropa con volados de tamaño infantil que una vez perteneció a su hermana o de los gritos de su hija mientras corría demostrando que, de hecho, se parecía a Fred y George, y ahora que lo pienso, también a Gimli, comiendo de buena calidad y en compañía de adultos, Ronald Weasley habría encontrado toda la fiesta increíblemente aburrida. Sabiendo que el trabajo de su esposa y el futuro de la familia estaban en juego, se aseguró de comportarse con modales impecables. Para ello, en un arrebato de inspiración, decidió observar e imitar las acciones de los demás invitados. Como no conocía realmente a nadie, también optó por mantenerse apartado, sentado en silencio en su lugar en la gran mesa y disfrutando de la comida mientras observaba a la gente a su alrededor hablar de cosas que desconocía, aunque no estuvieran relacionadas con el trabajo. Solo hablaba cuando se dirigían a él directamente. Así que se concentró en mantener la boca cerrada mientras masticaba y en comer más rápido. Aunque coincidía con su madre en que no comía demasiado rápido, decidió seguir el consejo de su esposa. La haría un poco feliz. Hermione estaba mentalmente hiperventilada. Esta noche iba a ser un momento decisivo para la familia. Ansiosa, miró a Ron, notando con más angustia la expresión de aburrimiento apenas disimulada en su rostro. Al menos se esforzaba por ser educado. No pudo evitar notar que ambos destacaban entre la gente refinada. Por primera vez en su vida, deseó no haber rechazado cuando su madre intentó inscribirla en clases de etiqueta el verano después de su primer año. La fiesta ni siquiera era realmente una fiesta, más bien una pequeña reunión de los compañeros de Lord Nathanael. De los 11 presentes, sin contar a su anfitrión, ella y Ron eran los más jóvenes. El siguiente más joven en la sala era alguien a quien Hermione solo reconoció como miembro del Wizarding. Y tenía al menos 50 y tantos. Una vez que se retiró mágicamente la última porción de comida, el anfitrión se levantó lentamente, apoyándose pesadamente en su bastón. Espero que a todos nos haya satisfecho la comida, continuó sin esperar respuesta. ¿Hacemos una pausa para tomar algo? Miró directamente a Hermione. Creo que a la señora Weasley también le gustaría acompañarnos. Tras respirar profunda y temblorosamente, Hermione siguió a Lord Nathanael junto con otras 5 personas, 4 de las cuales, notó, eran hombres. La última visión que tuvo del comedor fue la de Ron, rodeado por las esposas igualmente antediluvianas de sus antiguos compañeros, luciendo decididamente incómodas. A Hermione le bastó con echar un vistazo a la habitación para saber que era un lugar reservado para hombres. El olor a cuero rico y costoso, proveniente sin duda de los grandes sillones agrupados alrededor de una gran chimenea, era predominante, compitiendo con el aroma a tabaco. La pared opuesta a la chimenea estaba ocupada por un mueble bar donde se mezclaban bebidas de forma invisible. La tercera pared estaba dominada por numerosas armas medievales pulidas. Los hombres y las mujeres se acomodaron rápidamente, y las bebidas les llegaron automáticamente. Sintiéndose decididamente incómoda, Hermione se sentó en uno de los sillones. Hermione se sorprendió al descubrir que todos, incluso la mujer, encendían puros.
Aunque había aprendido, hacía mucho tiempo, que el tabaco no era tan adictivo ni dañino para brujas y magos, Hermione nunca había visto a una mujer con un puro. Si bien había visto a mujeres francesas fumar cigarrillos, y en ocasiones, a su propia madre, un secreto que su padre jamás conocería, los nacidos de Mugles siempre consideraban que un puro era algo que usaban los hombres. Por otro lado, supuso que no debería sorprenderse demasiado. Los cigarrillos nunca se popularizaron en el mundo mágico. Ni siquiera entre la gente de su generación. Lo que le sorprendió aún más fue la ausencia del olor que sabía que debía emanar de los cigarrillos encendidos. Por experiencia, sabía que olían mal. Y odiaba ese olor. Tranquila, muchacha, aquí no te están juzgando, dijo Lord Samuel, un anciano calvo y arrugado con más manchas de las que Hermione podía contar en su cabeza, mientras dejaba escapar perezosamente una nube de humo por la boca. Hermione se relajó un poco. Al ver esto, Lord Nathanael intervino. Espero que les haya gustado la cena. Sí, señor, respondió Hermione con entusiasmo. Aunque, si me lo permite, tengo una pregunta. Al ver que su anfitrión asentía, Hermione continuó. Me preguntaba dónde estaba Zacharias. Esperaba verlo esta noche. Ya sabe, encontrarme con un antiguo compañero de la escuela y todo eso. Su voz se fue apagando. Lord Nathanael rió entre dientes. Ah, el joven Zachary, dijo con cariño. Está fuera ahora mismo. Creo que ha salido con unos amigos a pasar la noche. Preguntó cortésmente la otra mujer del grupo, Lady Margaret. ¿Qué hace Zacharias hoy en día? Me alegra que lo preguntes, Marge, respondió Nathanael. Actualmente está estudiando una maestría en encantos en Niza. Acaba de llegar de vacaciones. Y es muy trabajador, ¿sabes? Mi hijo solo tiene elogios para él. Según él, Zachary será más que capaz de tomar las riendas dentro de un año, después de que empiece el negocio. Mientras los demás emitían silenciosos elogios, Hermione no pudo evitar sentir cierta envidia. Durante los últimos años, mientras trabajaba para el ministerio, sabía que los herederos de familias antiguas, ricas y consolidadas tenían una vida ajetreada. Tras terminar la escuela, iban a la universidad, donde obtenían títulos en el campo que deseaban, o viajaban por el mundo y aprendían sobre la marcha. Después, se encargaban del negocio familiar, permitiendo que sus padres se jubilaran y se dedicaran a la política. Una vez hecho esto, los abuelos, a su vez, se jubilaban y participaban en la parte legislativa del Wizengamot, asistiendo a las sesiones en lugar de sus padres. Una vez que los bisabuelos del heredero fueran reemplazados, harían lo que los ancianos como Lord Nathanael hacen en su pasatiempo. Por supuesto, esa era la situación ideal. Gracias a Voldemort, los jóvenes ahora actuaban con mayor rapidez. Ella, Ron, Harry, Neville e incluso Draco Malfoy eran ejemplos claros de ello. Lord Nathanael y sus amigos eran todo lo que quedaba de esa vieja guardia, la generación que existía cuando nacieron las personas de la generación de Dumbledore. Afortunadamente, Grindelwald no había tenido un impacto tan grande en Gran Bretaña. Cuánto deseaba haber tenido más cuidado. Si tan solo hubiera hecho caso a su cabeza en lugar de a sus hormonas, no habría confiado en esa poción ni habría insistido en que Ron usara condón. Pero no había podido resistirse a esos adorables ojos azules y ese puchero. Además, también quería sentirlo dentro de ella. Bien, el tono repentinamente serio de Lord Nathanael interrumpió sus pensamientos. Vayamos al grano, por así decirlo. Mirando fijamente a Hermione, se dirigió a ella. Tengo entendido, señora Weasley, que tuvo un encuentro con Lord Potter hace unos meses. Los demás ocupantes de la sala se erguieron en sus sillas, con un aspecto mucho más alerta que antes. La propia Hermione se tensó al recordar su reunión de la semana anterior. Sí, lo hice, empezó con cautela. Fue después de enterarme de la ley de protección infantil mágica de Harry Potter. ¿Y qué opinas de este acto? Preguntó Lord Samuel, un hombre corpulento, con el aire de quien ya sabía la respuesta. No, y lo apruebo, dijo finalmente Hermione lentamente. Su declaración provocó una suave risa entre los ocupantes. Es una lástima que el Wizengamot no apoye tus opiniones, muchacha, dijo Lady Margaret con una sonrisa forzada. La boca de Hermione se tensó ante eso. Quizás a la señora Weasley no le importe mostrarnos su recuerdo de aquel encuentro con Lord Potter, intervino Lord Samuel, sin dejar de mirar a Hermione con ojos legañosos. Eso si no le importa, le preguntó cortésmente. Tras un gesto de asentimiento de Hermione, el anfitrión hizo sonar una pequeña campana silenciosa. Inmediatamente apareció un elfo doméstico. Char, ¿puedes traerme mi pensadero?
Sin responder, el elfo silencioso desapareció, apareciendo momentos después con el instrumento en cuestión. Lord Nathanael hizo flotar el cuenco hacia ella, con su petición más que clara. Después de algunas instrucciones, Hermione depositó el recuerdo en cuestión en el cuenco. Hermione se quedó sola en la habitación mientras los ancianos examinaban el recuerdo. Unos momentos después, al tomar asiento, Lord Nathanael habló pensativo. Esto es inquietante. Pero no es inesperado, respondió Lady Margaret. Sí, nada inesperado, repitió Lord Samuel. Lamento decirlo, pero tus sospechas eran ciertas, Nathanael. ¿Cómo desearía estar equivocado, viejo amigo? Hubo un silencio muy largo. Llena de preguntas, Hermione finalmente cedió. ¿Puedo preguntar de qué estás hablando? Preguntó con el tono más respetuoso que pudo. Ah, claro, dijo Lord Nathanael. Permítanme presentarnos. Somos la Orden del Fénix. Hermione lo miró sin comprender. ¿Son del grupo de Dumbledore? No, niña, no lo somos, dijo Lord Samuel con irritación. La Orden del Fénix no fue fundada por Albus Dumbledore. Fue, y sigue siendo, una antigua organización secreta fundada hace unos 600 años. Nuestro objetivo es luchar y derrotar, o ayudar a derrotar, a los señores oscuros y mantener la paz en el mundo mágico. Pero Voldemort ya se fue hace mucho, respondió Hermione. ¿Quién se burló? Lady Margaret, ese maricón? Aunque peligroso, Voldemort no era más que un novato, un niño, comparado con el tipo del que estamos hablando. ¿Qué tiene eso que ver con Harry? Preguntó Hermione lentamente. ¿Estás diciendo que es un señor oscuro? Su voz se quebró al pronunciar el término. Sin importar cuál fuera su relación con su antiguo amigo, la idea de que fuera malvado era insoportable. No, no lo somos, dijo Lord Nathanael con pesadez. Potter no es más que un peón. No, el verdadero señor oscuro contra el que hemos estado luchando es alguien mucho más insidioso que Voldemort, más terrible que Grindelwald y casi a la altura de la mismísima Morgana Le Fay. Hermione se tomó un momento para pensarlo con furia. ¿No te referirás a Nicolas Flamel? Dijo con incredulidad. Lord Samuel sonrió con tristeza. ¡Qué niña tan inteligente! Has hecho una buena elección, Nathanael. Lo lamento. Lord Nathanael miró fijamente a Hermione durante un buen rato. Creo que primero deberíamos explicarle la formación de la orden, señora Weasley, dijo finalmente. Acomodándose en su silla, comenzó a hablar, con la mirada perdida. Mi antepasado conoció a Flamel antes de que se convirtiera en un famoso alquimista. Según sus diarios, por aquel entonces, Nicolás y su esposa solo querían descubrir las complejidades de la magia y encontrar una manera de mejorar la humanidad. No solo la de los magos, claro está, sino también la de los mugles. Su visión era noble. Integrar tanto a los magos como a los mugles. Pero un día, la tragedia golpeó. Su hijo de 5 años fue secuestrado por un grupo de mugles. Como saben, en ese entonces, la ley del secreto no se había implementado ni concebido. Así que los mugles sabían de magia, y conocían el trabajo y la posición social de Flamel, aunque no pudieran demostrarlo. Nadie conocía sus motivos para secuestrar al niño, pero el resultado final fue horroroso. El cuerpo destrozado del niño fue encontrado días después en la calle. Lord Nathanael dio un sorbo a su whisky. Nicolás y Perenelle se tomaron muy mal la muerte de su hijo. Ese incidente cambió por completo su actitud hacia los mugles. Verán, el niño era su único hijo varón, nacido de Perenelle tras décadas de intentos. Lo peor fue que el secuestro del niño fue ordenado, al menos, por el propio rey de Francia, pues conocía el trabajo de Flamel en alquimia. Algunos dicen que deseaba los secretos de Flamel para sí mismo y solo para él. Lo que nadie sabe es si deseaba la muerte del niño. Un día, Flamel y su esposa simplemente desaparecieron. Su casa estaba vacía, al igual que el laboratorio de Nicolás, vaciado a toda prisa. Los Flamel fueron dados por muertos. Pero ahí no terminó todo. Lord Nathanael dio una larga calada a su cigarro y exhaló el humo. ¿Qué sabes de la peste negra del siglo XIV? Preguntó desde detrás de la nube de humo. Fue una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, alcanzando su punto máximo entre 1348 y 1350. Hermione repitió de inmediato. Se dice que la causa fue una bacteria llamada Yersinia pestis. La causa fue mágica, intervino Lord Samuel, interrumpiendo la perorata de Hermione. Más concretamente, Nicolás y Perenelle Flamel hizo una pausa para observar su expresión de asombro. Fue uno de los primeros experimentos de Nicolás para exterminar mugles en masa.
Identificó y aisló la causa de la plaga que asoló Constantinopla en la plaga de Justiniano en los siglos VI y VII, y usó sus habilidades para modificarla. Luego, la desató en un mundo desprevenido. Lo que la mayoría desconoce es que la inició en Francia. De no ser por las acciones de los sanadores mágicos, el daño causado por las acciones de Flamel habría sido mucho más grave, dijo Lord Nathanael en voz baja. Si no recuerdo mal la información que leí sobre Flamel, era joven cuando estalló la peste, dijo Hermione con cautela. Creo que nació alrededor del año 1327. No me entiende, señora Weasley, respondió Lord Nathanael. Nicolás Flamel, el alquimista, nació alrededor de las 13:27. De hecho, esa es la fecha que usa como fecha de nacimiento, pues fue el año en que creó la piedra y bebió el elixir, rejuveneciendo mucho en el proceso. Hizo una pausa antes de añadir. Y también estéril. Nicolás Flamel, el tal, nació unos 70 años antes. De hecho, a la gente le llevó un tiempo darse cuenta de que ese extraño joven era el propio Nicolás. A Hermione se le ocurrió otra pregunta. Entonces, ¿por qué no hicieron nada? Seguramente el Consejo de Magos habría podido encargarse de ello. Lord Nathanael esbozó una sonrisa sin humor. Ojalá. Pasaron años después del incidente antes de que alguien siquiera tuviera la menor idea de que Nicolás estaba detrás. La gente estaba demasiado ocupada controlando los daños como para investigar la fuente. Además, Flamel es muy hábil para ocultar sus huellas y, como dije antes, en aquel entonces era bastante más joven, por lo que no era fácil de reconocer. Para cuando el furor se calmó un poco, dejó bien clara su inocencia ante las autoridades. También es bastante bueno encargándose de sus enemigos. Al principio, hubo bastantes opositores acérrimos, ¿sabe? Insistieron bastante, públicamente, en su culpabilidad. Su reputación por aquel entonces no era muy halagüeña. ¿Qué les pasó? Suspiró Hermione. Todos en la sala resopló. Bueno, considerando que actualmente no se le ve con sospecha ni desconfianza, creo que es bastante evidente lo que les hizo a esas personas, dijo Lord Nathanael con sequedad. Las muertes se consideraron accidentales o suicidas. Incluso logró culpar a algunos muggles para impulsar sus planes. Más tarde, incluso usaría a los futuros magos oscuros para impulsar sus planes, tanto en Francia como en el resto de Europa. La Orden del Fénix se formó para combatir la amenaza que él representaba hace siglos. Nosotros, señaló con el dedo a la sala con su cigarro, somos los únicos que quedamos de esa orden. La escisión de Dumbledore se organizó para combatir la amenaza que representaba Voldemort y, con suerte, para que más gente conociera la amenaza que representa Flamel. Con esa idea en mente, ayudamos a financiarla. Lamentablemente, este último objetivo no se logró. Hermione guardó silencio mientras asimilaba esto. Si era una amenaza tan grande, dijo lentamente, ¿por qué no intentaste, ya sabes, encargarte de él y de su esposa antes? Oh, lo hemos intentado, empezó Lord Samuel. Muchísimas veces, rió con tristeza. Pero el problema con Flamel es que no hay prácticamente nada que podamos hacer legalmente. Flamel es mucho más escurridizo y astuto que todos los Malfoy y los Black juntos. Acusarle de algo es más difícil que matar a un mundo con las manos desnudas. Así que nuestro único recurso es asesinarlo o matarlo. Y el problema es que Flamel es, a todos los efectos, inmortal y poseedor de una riqueza ilimitada gracias a esa piedra. Es más, ha mantenido el objeto oculto. Es imposible arrebatárselo para destruirlo. No es que no lo hayamos intentado y Dumbledore, suspiró Hermione. En efecto, asintió Lord Nathanael. Fue protegido de Flamel, ¿sabes? Lo reclutaron a través de Grindelwald. Dumbledore también fue la mejor persona que tuvimos la fortuna de tener de nuestro lado. Por muy desafortunado que fuera, ese incidente con su hermana fue lo mejor que nos pudo pasar. ¿El libro de Rita Skeeter era verdadero? Rita tiene un don para descubrir los secretos mejor guardados. En fin, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, Dumbledore era la mejor persona que podíamos tener de nuestro lado, continuó Lord Nathanael. Incluso logró superar en astucia a Flamel. El alquimista seguía creyéndolo de su lado, incluso después de derrotar a Grindelwald. Era un hombre brillante, pero su pérdida es un golpe durísimo. Fue el único que estuvo a punto de matar a Flamel. ¿Quieres decir que los acontecimientos de mi primer año en Hogwarts fueron un montaje destinado a destruir a Flamel? En efecto, dijo Lord Nathanael con tono sombrío. Bueno, había otro propósito. Esperábamos atrapar también a Voldemort. Esas trampas fueron diseñadas deliberadamente para dejar entrar a alguien, ¿sabe?
a la vez que presentaban un desafío lo suficientemente decente como para disipar cualquier sospecha. Pero en cuanto conseguían la piedra filosofal, se activaban de inmediato poderosas barreras que sellaban todas las puertas y atrapaban al ladrón dentro. Se suponía que la piedra filosofal sería destruida en la lucha con el ladrón. Lo inesperado fue la participación de usted, su marido y Potter. Dumbledore estaba reunido con nosotros. Íbamos a realizar nuestro último movimiento asesino. Entonces ustedes tres se involucraron. Albus no tuvo más remedio que correr de vuelta al castillo con la esperanza de rescatarlos. Hasta hace unos meses, creíamos que Flamel estaba finalmente muerto cuando Dumbledore mandó destruir la piedra. Pero, por desgracia, no fue así. Suspiró. Había engañado a Dumbledore dándole una falsificación. Hermione miró al anciano un buen rato. Así que tenías la piedra, el secreto de la inmortalidad de Flamel, o básicamente tenías lo que creías que era la clave de su inmortalidad, pero en lugar de destruirla por completo, decidiste usarla para atraer a Voldemort y así poder destruirlo también. Al ver que Lord Nathanael asentía, continuó. No es por faltar al respeto, pero ¿por qué esconderla en la escuela entonces? ¿No estabas poniendo en peligro a tu propio bisnieto? Después de todo, tenías a Voldemort dentro del castillo. Lord Samuel se aclaró la garganta. Sí, fue un gran riesgo. Al recordarlo, nos damos cuenta del peligro que pusimos en peligro el futuro de nuestro mundo, pero Dumbledore nos aseguró que Voldemort no podría hacer mucho. Albus estaba bastante seguro de que Voldemort solo se centraría en la piedra, excluyendo todo lo demás. Dado que le había enseñado al Señor Tenebroso, confiaría en el buen juicio de Albus. Pero Harry casi muere una vez. Dijo Hermione indignada. Quirrell pudo hechizar su escoba. Lo sabemos, dijo Lord Samuel con aire pensativo. Ese incidente fue lo que nos reveló que Voldemort estaba dentro del colegio y cómo llegó allí. Sabiendo dónde estaba, Dumbledore tomó las medidas necesarias para asegurarse de que no pudiera dañar a los estudiantes mientras esperábamos su movimiento. Nuestra primera opción para luchar contra Flamel, al descubrir que seguía vivo, era Potter, pero ahora sabemos lo que sospechábamos, aunque deseábamos desesperadamente que fuera falso. Flamel ya le ha clavado las garras a Potter. Hermione miró al anciano con astucia. Ahí es donde entro yo, ¿no? Sí, respondió Lord Samuel concisamente. La miró divertido. ¿De qué otra manera creías que habías llegado tan rápido a la cima de tu departamento? Eras la persona más cercana a Potter, así que podrás ayudar. Levantó su copa por Lord Nathanael. Agradezco tu previsión, Nathanael. De no ser por ti, estaríamos aún más retrasados. No veo cómo podría ayudar, dijo Hermione con amargura. Ya no somos amigos. Ron y yo hicimos algo horrible. Lo lamentamos, de verdad, pero no creo que Harry esté dispuesto a dedicarnos ni un segundo, y mucho menos a escucharnos hablar. Lord Nathanael pareció reflexionar sobre esto. Eso es, hizo una pausa, agitando su puro mientras buscaba la palabra adecuada, con la expresión de compasión inducida en su rostro por la cortesía. Desgarrador. Por suerte para nosotros, no planeamos que hables ni que razones con Potter. Sin embargo, antes de continuar intervino Lord Samuel, intentando no sonreír ante el tono indiferente de su compañero, necesitamos saber cuál es tu postura. En resumen, ¿estás dentro o fuera? Hermione miró a la gente a su alrededor. Lo que dices es increíble, empezó lentamente. No puedo imaginar que Harry se haya dejado seducir tan rápido por alguien tan oscuro y malvado. Además, ¿cómo sé que Flamel es tan malvado como dices? Por lo que sé, podrías estar tramando un complot para acabar con un buen hombre. Los ancianos hicieron ruidos de aprobación. Bueno, Albus Dumbledore era mucho mayor que Potter cuando Flamel lo atrapó. En cuanto a su otra pregunta, bueno, sería usted un poco tonta si nos creyera ciegamente, señora Weasley, respondió Lord Nathanael. Pero tenemos pruebas. Y esas pruebas pueden ser verificadas por fuentes externas. Chasqueó los dedos, lo que provocó la aparición de otro elfo doméstico, con 2 juegos de carpetas delgadas. No es mucho, dijo Lord Nathanael mientras el elfo le entregaba una a Hermione y la otra al miembro del Wizengamot que, según ella, aún no se había presentado. Pero esto es todo lo que tenemos que relaciona a Flamel con muchos eventos. Es decir, aparte de la peste negra del siglo XIV, las revoluciones francesa y rusa, y las 2 guerras mundiales mugles. Hermione hojeó rápidamente el contenido, prometiendo en silencio revisarlo más tarde. ¿Su opinión, Lord Diagon? La voz de Lord Nathanael interrumpió las reflexiones de Hermione.
Sobresaltada, miró al miembro anónimo del Wizengamot con la boca ligeramente abierta. No tenía ni idea de que se trataba del Marqués de Diagon. Eso explicaba por qué prefería mantenerse callado y distante. El Marqués tenía fama de preferir mantenerse en un segundo plano hasta el último minuto. A ese excéntrico hombre no le gustaba participar en las conversaciones, ni que le hablaran demasiado tiempo. Bueno, tendré que revisar esto, dijo el Marqués, hojeando el expediente distraídamente. Pronto tendré la respuesta. Bien, dijo Lord Nathanael. ¿Nos vemos dentro de una semana? Recibiendo asentimientos de todos, continuó. Excelente. En el mismo sitio. Les informaré de los detalles. Antes de irnos, les pediré a ambos que presten juramento. Se volvió hacia Diagon y continuó con tono conciliador. Esto no es una ofensa hacia usted, señor, sino para garantizar su seguridad y la nuestra. El marqués asintió cortésmente. Sacó su varita y juró guardar el secreto. Una vez terminado, se puso de pie con elegancia. Me temo que debo irme. Ya es tarde. Muy bien, Lord Diagon, dijo amablemente Lord Nathanael. Asintiendo, el marqués salió de la habitación. De inmediato, la atención de todos los aristócratas restantes se volvió hacia Hermione. Su juramento, señora Weasley, dijo Lord Archibald con su voz grave, alterando su impresionante bigote de morsa. Hermione sacó su varita y prestó juramento. Una vez hecho esto, salió de la habitación sin hacer más comentarios, sumida en sus pensamientos. De regreso a casa, sentada en la cama que compartía con Ron, Hermione miró el archivo que le habían dado. Los documentos que contenían, si bien especulativos, mostraban una serie de sucesos interesantes que no podían considerarse coincidencia. Uno de los incidentes más evidentes que casi expuso su participación fue la Revolución Francesa. Resultaba bastante sospechoso que se le considerara miembro activo del Deutscher Magische Gemeinderat, o el Consejo Mágico Alemán, del Reino de Alemania tan solo 2 días antes del inicio de la Revolución Francesa. Poco después, se rumoreó que Flamel tuvo un desacuerdo con el emperador electo Francisco II justo antes de partir hacia Gran Bretaña. En las décadas posteriores, Flamel permaneció relativamente tranquilo. Pero a finales del siglo XIX, avistamientos esporádicos de Flamel con los 3 Kaiseres del Imperio Alemán llevaron a especular que Flamel fue responsable del breve reinado y la muerte del Kaiser Federico II, así como de las tensiones que condujeron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aunque Flamel no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, existen indicios de que ejerció una gran influencia en la creación del Tratado de Versalles. Hermione incluso se preguntó si él fue la razón detrás de la creación de Gavrilo Princip Adolf Hitler. Su participación en la Revolución Rusa y el posterior asesinato del zar Nicolás y su familia fue extremadamente circunspecta en comparación. La Orden luchó constantemente contra el antiguo alquimista. Fundada a raíz de la Revolución Francesa, la organización también cosechó victorias. La formación de la Sociedad de Naciones, y posteriormente de las Naciones Unidas, también se les atribuye. Pero la batalla que libraban era dura. Por mucho que intentaran, Flamel era invencible. Los numerosos intentos de asesinato habían fracasado estrepitosamente. Es más, Flamel siempre encontraba a los que orquestaban esos intentos, siempre. Y los hacía sufrir accidentes. Era un milagro que los miembros actuales tomaran una postura firme tras su último intento fallido. Supuso que esperaban asestar un golpe decisivo al alquimista antes de que los encontrara. Hermione se frotó la cara con cansancio. La reciente documentación de las actividades de Flamel demostraba cómo, en retrospectiva, tenía a Harry trabajando para él. Solo en los últimos 5 años, casi todas las leyes y proyectos de ley que Dumbledore había impulsado y que favorecían a los muggles se habían ido erosionando poco a poco o estaban siendo eliminados. La principal de ellas, aparte de la recientemente introducida Ley de Protección Infantil Mágica, era la legislación sobre las maldiciones imperdonables. La enmienda a la ley se había realizado con tanta maestría que pocos sabían que el término ser humano había sido sustituido por bruja o mago. En esencia, significaba que una persona no podía ser enviada automáticamente a Azkaban de por vida si era declarada culpable de usar el Imperius, el Cruciatus o el Avada Kedavra contra un muggle. Hermione sin duda captó el mensaje subyacente. La enmienda básicamente relegaba a los muggles a la categoría de bestias. Era repugnante. Se sintió aún más consternada al descubrir que la ley de protección muggle, redactada por Arthur Weasley y patrocinada por Dumbledore, también estaba siendo inutilizada.
En una supuesta reestructuración del ministerio, el antiguo departamento de Arthur Weasley prácticamente se había disuelto, mientras que la financiación se había centrado más en la protección del mundo mágico del mundo Muggle. Cerrando lentamente el archivo, lo que reactivó automáticamente todos los encantamientos de secreto, Hermione se dispuso a dormir, con la mente dando vueltas mientras procesaba lo que acababa de leer. En silencio, lloró por su amigo. Harry había caído tan bajo, lo peor era que tenía que mantenerlo todo en secreto para Ron. Los encantamientos de secreto del archivo lo garantizaban. Con suerte, podría contárselo todo después de la próxima reunión. El Marqués de Diagon inició la siguiente reunión de la Orden del Fénix con una pregunta. Aunque creo que lo que me ha presentado es cierto, dijo arrastrando las palabras, hay algo que no entiendo. ¿Por qué todo el Wizengamot votó a favor de la ley de protección de niños mágicos teniendo en cuenta lo que acaba de decir? Si no recuerdo mal, todos ustedes tienen herederos que ocupan puestos en ese organismo. Si Flamel fue el responsable de esto, lo último que deberían hacer es apoyarlo. Hermione pensó en silencio que esa era una buena pregunta mientras miraba expectante a los miembros de la Orden. Todos los antiguos miembros de la Orden parecían incómodos. Para empezar, dijo Lord Nathanael lentamente. No controlamos esos votos. Al menos ya no. No, nuestros herederos sí lo tienen. Además, continuó Lady Margaret, incluso si tuviéramos plena influencia, aún tendríamos que seguirle el juego. Si Flamel o su esposa descubrieran que somos sus principales enemigos, que somos quienes hemos trabajado arduamente entre bastidores para frustrarlo durante tanto tiempo, que somos los únicos que nos interponemos entre él y su objetivo, nos destruirá a nosotros y a nuestras familias. Y eso incluso si supiéramos que Potter era el títere de Flamel en el momento de la votación. Y les aseguro que, aunque lo sospechábamos, no lo sabíamos. En cualquier caso, aún no hemos compartido nuestro conocimiento con nuestros herederos. No están listos. Una oposición directa serviría de poco en este momento, dijo Lord Samuel con amargura. Somos los únicos que sabemos qué es Flamel. Así que necesitamos ser mucho más sutiles. Por desgracia, Lord Diagon, no estamos rejuveneciendo. Y, lo que es aún peor, él no está envejeciendo, al menos no físicamente. Tenemos que mantener un perfil bajo. Flamel ya sospecha que Dumbledore intenta matarlo. Sería una estupidez no hacerlo. Todavía no puedo creer cómo logró que Flamel creyera que estaba de su lado y al mismo tiempo se ponía en su contra, se maravilló Lord Nathanael. Y por último, comentó Lord Samuel, ignorando las divagaciones de su compañero, antes de descubrir quién estaba detrás de esa medida legislativa, creíamos que era una decisión acertada. Nos permitiría separarnos por completo del mundo Muggle y fomentar cierta unidad entre nosotros. También tendríamos menos trabajo que hacer para mantener en secreto la existencia de la magia. Eso se traduce en recortes de impuestos. Finalmente, vimos esto como una posible manera de unir los mundos en el futuro. Entonces, Lord Diagon, dijo finalmente Lord Nathanael. ¿Está usted dentro? El marqués se quedó mirando la carpeta durante un largo rato antes de finalmente asentir con la cabeza en señal de consentimiento. Hermione, por otro lado, estaba horrorizada. ¿Quieres decir que apoyas a esa basura? Prácticamente chilló. Todos los aristócratas la miraron con desaprobación. Sí, lo hicimos, y lo seguimos haciendo, dijo Lord Nathanael con tono cortante. A pesar de quién esté detrás, es fundamentalmente una buena idea. No diría que es del todo moral, pero es lo mejor que podemos hacer. La forma en que los muggles tratan a los niños mágicos es criminal. Pero tiene que haber una mejor manera, intervino Hermione. No todos los muggles son así. Hay bastantes decentes. Arrancando su coraje, habló. No creo que necesitemos a Potter. Tengo bastantes buenas ideas para modernizar el mundo mágico. Con su influencia colectiva, podemos romper el poder de Flamel y luego cambiar el mundo para que gente como él no vuelva nunca más. Hermione se detuvo para observar las expresiones de asombro a su alrededor, sonriendo para sus adentros. Con sus ideas, formuladas durante la última semana mientras reflexionaba sobre la información que le habían presentado, y su apoyo financiero e influencia política, el poder de Flamel y Potter quedaría destruido para siempre. No solo eso, sino que su estatus y el de su familia se verían elevados. Bill, Charlie y los demás no tendrían más remedio que regresar arrastrándose. Lord Samuel fue el primero en estallar. Se echó a reír en voz baja, con los hombros temblando con tanta fuerza que parecía estar perforando un camino. Gargantas ancianas crujieron cuando los demás cedieron y lo siguieron. Ah, ¿habla en serio?
dijo Lord Archibald, que había permanecido callado todo el tiempo, con voz grave mientras se secaba los ojos. Sí, lo soy, dijo Hermione, molesta. Puedo cumplir. Soy la bruja más lista de mi generación. Aprobé con una nota alta en todos mis éxtasis. Algo que Potter no hizo. En realidad no lo necesitamos. La orden la miró con indiferencia. Déjeme que lo diga así, señora Weasley, dijo finalmente Lord Nathanael. Harry James Potter Black, conde Slytherin y barón Black, es el brujo jefe más joven del Wizengamot, que yo recuerde, y por más tiempo del que he vivido. Y créanme, he vivido una vida muy larga y tengo una memoria excelente. No solo eso, sino que además ostenta 4 títulos nobiliarios, 3 de los cuales son independientes. Puede afirmar ser descendiente directo de 2 de los fundadores de Hogwarts. Junto con la mía y la de Lord Diagon, tenemos a los descendientes de los 4 fundadores unidos. Aunque pases por alto su ascendencia y pedigrí, está el simple hecho de que es el único superviviente conocido de la maldición asesina, y que, a los 16 años, logró derrotar a un señor oscuro más de 50 años mayor que él. Al ver que Hermione estaba a punto de interrumpirlo, habló por encima de ella. He revisado las memorias del pensadero de los aurores que investigaron la escena de la batalla unas horas después. También he leído los informes. Se usó una cantidad impresionante de magia, tanto de Lord Potter como de Voldemort. Pensar que un chico de 16 años pudiera hacer tanto, inhaló profundamente, tosiendo en su pañuelo. Es increíblemente poderoso, dijo finalmente, recuperando el control. Personalmente, dudo que Albus Dumbledore sea rival para él, incluso si los comparas a la misma edad. Incluso he hablado con Griselda Marchbanks. Potter, contrariamente a lo que suponías, no solo obtuvo la puntuación perfecta en todos sus éxtasis, sino que también consiguió puntos extra en transformaciones, encantamientos y defensa contra las artes oscuras. Además, Madame Marchbanks quedó impresionada con él. Impresionada. La examinadora más pesada y difícil de impresionar del tribunal, una persona que siempre ha criticado a todos los que ha examinado a lo largo de su carrera, estaba entusiasmada con el desempeño de Potter en sus éxtasis. Ni siquiera Dumbledore recibió tantos elogios de ella. Eso es lo que nos ofrece. Tú, en cambio, le dirigió una mirada que podría interpretarse como de disculpa, solo eres una bruja de primera generación. Sí, eres inteligente, y no dudo de que tengas grandes planes, pero desconoces las tradiciones del mundo mágico. Aunque nadie en esta sala se oponga personalmente al cambio y a las nuevas ideas, hay una manera de lograrlo. No conseguirás nada imponiendo nuevas ideas a la fuerza a la gente e ignorando sus tradiciones. Simplemente no es factible. Además, tu influencia es mínima. Potter no solo tiene capital político, sino que es venerado en el país por haber derrotado a Voldemort. Tenemos que ser realistas. Ya conoces a Potter, así que sabes cómo podemos convencerlo. Lo necesitamos de nuestro lado. Una vez que tengamos su popularidad y reputación, podremos implementar el cambio más rápido. Hermione los miró a todos con escepticismo. Supongo, dijo finalmente a regañadientes. Aunque por dentro se erizaba ante las palabras que le habían dirigido, en retrospectiva comprendió a qué se debían. Lord Nathanael sonrió. Ahora que todos están de acuerdo, sugiero que comencemos. Su tono se tornó enérgico. En primer lugar, señora Weasley, le sugiero que deje de intentar derogar la legalidad de la poligamia. Esa ley es demasiado antigua y está llena de complejidades. No llegará a nada intentando derogarla ni conseguirá muchos apoyos. ¿Está claro? Pero esa ley está obsoleta y debe desaparecer. Dijo Hermione indignada. Es por el bien del pueblo. El señor Nathanael se frotó la frente cansadamente. Cambiar esa ley de cualquier manera no beneficiará a la sociedad. Negó con la cabeza. Potter solo te lo mencionó abiertamente para distraerte. Parece que sabe cómo funciona tu mente. Lo sabe muy bien. Lord Diagon sonrió para sus adentros al ver la expresión de asombro en el rostro de Hermione. A pesar de su inteligencia, la chica tenía las habilidades sociales de una Pygmy Puff particularmente tonta, en su opinión. Supongo que ahora comprendes la conveniencia de abandonar tu inútil empeño, ¿no? Recibiendo un asentimiento ausente, Lord Nathanael continuó. Bien, te enviaremos más instrucciones más adelante. Entonces te presentaremos a un colega nuestro. Eso salió bien, dijo Lord Samuel secamente mientras la puerta se cerraba detrás de los miembros más nuevos de su organización. Lord Nathanael resopló. Al menos no tuvimos que recordarle cuál era su lugar. Imagínate cuánto más difícil habría sido si nos viéramos obligados a hacerlo.
No hay nada peor que un peón arrogante. ¿Quién se cree que es para intentar imponernos las condiciones? No está bien, te lo digo, rugió Lord Archibald. Estamos usando a niños para librar nuestras batallas. Cierto, pero es necesario. Flamel, por ejemplo, ha subido la apuesta. Estamos en gran desventaja. Tampoco sabemos qué pretende. Ha demostrado ser una bala perdida, dijo Lord Archibald con tono sombrío. Tengo un mal presentimiento sobre ella. Entonces habrá que vigilarla, dijo Lady Margaret con naturalidad. Fue bueno que lograras desviar su entusiasmo, Nathanael. Pero es muy testaruda. Predigo que llegará el día en que tendremos que recordarle a la fuerza que es por nuestra culpa que está en el departamento de aplicación de la ley mágica, y que podemos echarla con la misma facilidad. Las cámaras destellan mientras Harry corta la cinta inaugurando oficialmente el hogar para niños mágicos. En cuanto Harry compartió su idea de tener hijos de muggles con Flamel, ambos comenzaron a hacer viable la ley incluso antes de sugerirla al Wizengamot. Para ello, Harry contó con la ayuda de sus amigos Neville, Susan y Anna. También habló con sus suegros, así como con Draco y Narcisa Malfoy. En rigor, no existía la oscuridad ni la luz. Como dijo Flamel, había maneras mucho mejores de describir las inclinaciones políticas de alguien que una vaga referencia a la cantidad de luz presente. Los términos generalmente preferidos en el círculo político eran tradicionalista, conservador o liberal. Los tradicionalistas eran aquellos que preferían aferrarse exclusivamente a las tradiciones del mundo mágico. No soportaban las ideas ni la tecnología muggles, y preferían rechazarlas y ridiculizarlas violentamente. Buena parte de las casas antiguas y nobles pertenecían a ese grupo. Fue una completa coincidencia que la mayoría de los tradicionalistas tuvieran conexiones con los mortífagos. Los liberales, por otro lado, se encontraban en el extremo opuesto. Generalmente compuestos por las familias más jóvenes, tendían a adoptar nuevas ideas, prefiriéndolas a las antiguas. La mayoría de las veces, la fuente a esas ideas provenía del mundo muggle. Lo único que estas dos facciones tenían en común era su número limitado. El resto eran los conservadores. Siguiendo el camino del centro, este grupo defendía la tradición mágica y apreciaba la cultura. Al mismo tiempo, no se oponían a la modernización. Por ello, tampoco les importaba la tecnología ni las ideas muggles, siempre que pudieran usarse con magia o encajaran con sus tradiciones. Cualquier otra cosa se consideraba insignificante e inútil. Así que, aunque los automóviles les fascinaban y las luces modernas, ingeniosas, la televisión y la computadora no les interesaban demasiado. Y ni siquiera valía la pena considerar el celular. Los espejos encantados existían desde hacía mucho más tiempo, y la red Flu era muy práctica. Claro, nada superaba el correo postal. Uno no tenía que preocuparse por tonterías como sellos y recordar la dirección exacta. Los conservadores se dividieron en dos. Un grupo era ligeramente más tradicional y el otro, un poco más liberal. Esta división interna fue la principal razón por la que los conservadores no dominaron. Los tradicionalistas y los conservadores tradicionales eran bastante fáciles de abordar. Les encantaba la idea de separar aún más los mundos mágico y muggle. Las generaciones futuras estarían plenamente inmersas en la cultura y las tradiciones mágicas, no habría forasteros ni se harían concesiones a los nacidos de muggles, ya que estos simplemente dejarían de existir tras su plena integración. La facción liberal de los conservadores fue un poco más difícil de abordar. Al final, lo único que los convenció fue su escaso número. La mayoría, como Mungan Kinnon, eran lo único que quedaba de su familia. La oportunidad de asegurar la continuidad de su linaje, de asegurarse de que el apellido no se extinguiera, era algo que se aferraban con todas sus fuerzas. También ayudó que Harry lo explicara con precisión. Con su propia experiencia como excusa, propuso que llevarse a los niños sería algo bueno a largo plazo. Además, aprovechó la inestabilidad que se vivía en el mundo muggle. Su teoría principal era que era perfectamente posible que los muggles iniciaran otra guerra, lo que podría exponer al mundo mágico. Y ese riesgo era significativamente mayor si se permitía que más muggles supieran de ellos. Si bien no podían dejar de informar a los líderes muggles, podían limitar el número de muggles sin importancia que lo supieran. Harry también usó descaradamente su supuesta relación con Dumbledore para ganarse la compasión de todos. El mundo desconocía sus verdaderos sentimientos hacia él, y no dudó en manipularlos. Los liberales fueron los más difíciles de convencer. Pero Flamel los manejó bien.
Harry no tenía ni idea de lo que había hecho el alquimista, pero estaba seguro de que se trataba de una combinación de chantaje, soborno y otros métodos que era mejor no airear. Pero la verdadera victoria fue la facción de los nacidos de Muggles. En un arrebato de inspiración, Harry propuso incluir a nacidos de Muggles con diversas áreas de mérito en el Wizengamot unos meses después de haber reclamado sus escaños. Sabiendo que era demasiado pronto para proponer algo tan radical, le pidió a Augusta Longbottom que hiciera la propuesta inicial. Valiéndose de su fama y celebridad, apoyó la idea ante la prensa y el público en general. La acogieron con entusiasmo. Al final, aunque la propuesta de incluir a los nacidos de Muggles fue recibida con mucha protesta al principio, el Wizengamot alcanzó la mayoría acordada. Esto dependía de muchos factores. El primero, la fama de Harry. Al apoyar esta propuesta y lanzar indirectas disimuladas de vez en cuando, Harry había impuesto un voto negativo muy duro al Wizengamot desde el punto de vista político. Pero eso fue solo un factor menor. La principal razón por la que la moción se aprobó fue que los principales opositores no podían votar en contra, ya que su posición era muy delicada. Con el Señor Oscuro realmente muerto y su mayor aliado en manos del niño que sobrevivió, cualquier acción que se percibiera como un apoyo al credo de Voldemort era desaconsejable. Además, la mayoría de ellos tenían deudas con la familia Black. El resto estuvo más que feliz de votar a favor de la moción ya que eran aliados de Dumbledore y habían escuchado grandes cosas sobre Harry Potter del gran anciano o estaban en general a favor de la igualdad y la inclusión. Una vez que eso fracasó, Harry y Nicholas influyeron discretamente en el proceso de selección para que estuviera compuesto por personas que les debían algo o compartían sus simpatías. Al fin y al cabo, para llegar lejos en cualquier mundo, era necesario integrar la cultura. No hacerlo solo te convertiría en un forastero. El principal de ellos era el senador Anderson. No solo había asimilado plenamente las tradiciones del mundo mágico, sino que las generosas donaciones de Harry a sus numerosos proyectos de investigación habían asegurado con creces su lealtad. El resultado de todo esto fue la aprobación unánime de la ley. La sustitución de Amelia Bones, quien se había jubilado aproximadamente un año después de la guerra, alegando que había terminado con la política y el ministerio, por Pius Thicknesse contribuyó a reducir la resistencia del ministerio a la ley. Al mismo tiempo, un grupo liderado por Narcissa Malfoy y Alana Greengrass se encargó de la logística. Como la familia estaba ya completamente extinta y los únicos posibles reclamantes eran los Malfoy, quienes estaban encantados de donarla para la causa, la casa ancestral de la familia Lestrange y las propiedades circundantes se transformaron para albergar a los niños que llegarían. Con la excepción de otra gran propiedad ubicada en Escocia, que también se transformó con el mismo propósito, todas las propiedades y casas de la familia fueron liquidadas y todos los bienes legales subastados. Las ganancias, junto con la considerable fortuna de la familia, se utilizaron para financiar el recién bautizado Departamento de Bienestar Infantil Mágico. Bellatrix, Rodolphus y Rabastan estarían revolcándose en sus tumbas, pensó Harry mientras sonreía a las cámaras que lo apuntaban, disparando otra ronda de flashes. Al darse la vuelta para observar la mansión reconvertida, Harry pensó que tal vez el nuevo uso que se le daría al lugar les agradaría. Después de todo, no estaban precisamente cuerdos. Harry también se aseguró de que el departamento mantuviera una buena financiación. Además de establecer controles estrictos y supervisar sus gastos, también se gestionaron fondos adicionales manteniendo las propiedades que los Lestrange poseían con fines de lucro. El gran viñedo, las inversiones legales y la pequeña colección de animales mágicos también permitirían al departamento obtener ingresos. Además, el ministerio se redujo. Departamentos como la Oficina contra el Uso Indebido de Artefactos Muggles fueron absorbidos por el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica con los miembros de la Brigada de Aplicación de la Ley Mágica, mientras que otros departamentos, como la Oficina de Enlace con los Centauros, fueron eliminados por completo. Esto no solo simplificó y agilizó el trabajo del ministerio, sino que el dinero ahorrado con estas medidas le permitió implementar recortes de impuestos y reforzar los fondos del Departamento de Bienestar Infantil, que trabajaría en estrecha colaboración con la Oficina de Aurores y la Brigada de Obliviadores. Harry sonrió con sorna al terminar su discurso. Era básicamente una repetición de lo que le había dicho al Wizengamot, y añadió algunos episodios desgarradores más diseñados para manipular las emociones de la gente. Por mucho que le disgustara hacerlo, usó los recuerdos de su horrible infancia para ganarse la compasión de la gente común. Por supuesto, no había alcanzado una popularidad universal. Como era de esperar, había bastante gente descontenta con él.
Entre ellos se encontraban la mayoría de los nacidos de mugles, así como algunos magos y brujas que se habían casado con los mugles de los que se habían enamorado. Había habido bastantes protestas, con gente gritando consignas mientras sostenía carteles y haciendo sentadas en el callejón Diagon y Oxmeade, y ahora mismo fuera del perímetro de la nueva casa, Harry podía verlas si forzaba la vista. El lugar era bastante grande. Sin embargo, se podía trabajar con esas personas. Era simplemente cuestión de perseverancia y de aprovechar la inestabilidad que reinaba en el mundo mugle. Harry saludó con la mano antes de bajar del podio. La ley estaba en pleno vigor, y se enviarían brigadas para recoger al primer grupo de niños durante la noche. Los niños nacidos de mugles en edad de asistir a Hogwarts estaban exentos, excepto en casos especiales, cuando se descubriera que los padres mugles no trataban bien a sus hijos mágicos o si el niño en cuestión solicitaba específicamente que se lo llevaran, pero eso pronto cambiaría. Una vez que la situación se calmara, ellos tampoco tendrían que volver con sus odiosos tutores mugles y ser maltratados. El abuso infantil, en lo que se refería al mundo mágico británico, iba a ser verdaderamente inaudito. Rosaline Rose Harris se despertó temprano en una deprimente mañana de domingo. El clima era típico de esta época de noviembre, con nubes bajas y preñadas suspendidas sobre el cielo mientras lloviznaba ligeramente afuera, todo el panorama apenas iluminado por el sol naciente oculto. Estirándose, se levantó de la cama para prepararse para el día. Podía oír a su hijo, Darren, abajo, probablemente terminando el desayuno que le había preparado su novia. Se ajustó bien la bata a su delgado cuerpo, bajó las escaleras y se sentó en la pequeña mesa de la cocina, arrullando a su nieto mientras lo hacía. Mientras comía su avena, Rose tuvo que admitir que su hijo había cambiado en los últimos 7 años, mientras ella había estado lejos. Por las cartas y algunas visitas breves, dedujo que había logrado salir adelante en la escuela y aprobar con buenas notas, lo que le valió una beca en la Universidad de Leeds para un curso de Bellas Artes. Se había esforzado mucho para obtener su título, trabajando simultáneamente para pagar sus estudios y alojamiento. Fue en la universidad donde Darren conoció a Linda, quien por aquel entonces estudiaba su licenciatura en cine y fotografía. Según ellos, ambos sintieron una atracción inmediata desde el momento en que se conocieron. Al tener una situación financiera similar, se ayudaron mutuamente e incluso juntaron sus recursos para alquilar un lugar donde quedarse. Rose suspiró al contemplar a su hijo. Antes, dudaba que Darren hubiera tenido la madurez suficiente para sentar cabeza a tan temprana edad. Aunque aún no se había casado con su novia, al parecer, hoy en día las parejas jóvenes, en lugar de casarse, iniciaban una relación abierta, seguía comprometido con la chica y su hijo. Sabía que a esa edad, la mayoría de los hombres la abandonarían. Que estuviera dispuesto a formar parte de la vida de su hijo e intentar mejorar su relación con Linda era una señal de lo mucho que había evolucionado desde el niño mimado que era de niño. Su decisión de tomarse las cosas con calma y no apresurarse en el matrimonio también reforzó esa opinión. La propia Rose también había cambiado. Antes, se admitía a sí misma que no era una mujer agradable. No solo era mezquina, celosa y amargada, sino que también sufría lo que su psicólogo llamaba un complejo de inferioridad. Solo después de tocar fondo se dio cuenta del daño que le había causado a su hijo por ser como era. Le tomó un año de terapia intensiva antes de que empezara a mejorar y a pedirle perdón a su hijo. A Darren le tomó unas semanas y el apoyo de los nuevos amigos que había hecho tras la partida de su madre para concederle ese perdón. Sin embargo, una vez otorgado, tanto la madre como el hijo progresaron a pasos agigantados. Para cuando Rose pudo reunirse con su hijo, 4 años después, ambos eran irreconocibles. Darren trabajaba para una empresa de diseño web mientras Linda cursaba su maestría en periodismo. La casa donde vivían ahora no era tan grande como la de Darren durante su infancia, pero era mucho más espaciosa que la casa adosada donde él y Linda vivían antes. Tuvieron la suerte de encontrarla por casualidad, ya que el anterior dueño, amigo de un amigo de Darren, quería venderla cuanto antes. La casa estaba anexa a una pequeña tienda de comestibles que Rose manejaba mientras cuidaba a su nieto, lo que le aportaba dinero extra para pagar las cuentas. Sin embargo, aunque Rose estaba contenta con su nueva vida, no era verdaderamente feliz. La razón fue otro niño. Si bien no era su madre biológica, se le había encomendado la tarea de criarlo como si fuera suyo tras la muerte de su hermana. Sin embargo, no había podido hacerlo.
Si bien había malcriado a su hijo, y era la principal razón por la que Darren se había convertido en un abusador, le había hecho algo peor a su sobrino mientras observaba con regocijo desde un lado cómo su hijo atormentaba al pobre niño. Abusadora de menores. El término siempre la hacía sentir avergonzada. Rose deseaba poder volver atrás en el tiempo y arreglarlo todo. O al menos, pedir perdón, aunque no lo mereciera, a su sobrino. En momentos como estos, se preguntaba qué estaría haciendo ahora. ¿Era feliz? ¿Exitoso? ¿Tenía un buen trabajo? ¿Había alguien especial en su vida? Bueno, me voy, dijo Linda mientras recogía su mochila. Esa tarea no se va a terminar sola. La chica bajita se inclinó y levantó a su hijo de la silla. ¡Qué buen chico, qué buen chico! Susurró mientras mecía al bebé, haciendo una mueca de dolor cuando el pequeño de 10 meses le agarró un puñado de su largo cabello rubio con su mano regordeta y pegajosa. Ahora, Jason, suelta el cabello de mamá, dijo con firmeza mientras liberaba el mechón aprisionado, para gran consternación del bebé y la diversión de los demás adultos. De alguna manera, no creo que aprecie que le hablen así, dijo Darren con ironía mientras Linda bajaba al bebé. ¡Ay, qué tontería! Respondió Linda. No entiende bien lo que digo. Mirando a su bebé, continuó hablando en voz baja y tranquilizadora. A esta edad, responde a la voz tranquilizadora de su mamá. Al fin y al cabo le hizo cosquillas en la barriga. De vez en cuando le leo mis libros de texto en voz alta cuando lo mezo para dormir, y no le importa. Hizo una mueca, provocando que el bebé se riera y balbuceara, agitando los brazos. ¿Ves? Dijo triunfante con voz normal mientras apartaba el pelo con destreza de su alcance. Darren resopló. No me sorprendería que sus primeras palabras tuvieran que ver con cámaras. Inclinándose hacia el bebé, dijo con su voz de bebé. ¿Puedes decir apertura, Jason? Anda, apertura. El bebé balbuceó en respuesta. Linda puso los ojos en blanco. Qué raro. Ya se me hace tarde. Besándole la mejilla de Darren, se despidió de Rose y de su hijo y se dirigió a la puerta. En ese momento sonó el timbre. Me pregunto quién será, dijo Linda al acercarse a la puerta. Giró el pomo y la abrió. Se encontró con un hombre impecablemente vestido con un traje que denotaba riqueza y prestigio. El hombre, aunque alto, tenía una apariencia promedio. Unos ojos azules y acuosos la miraban fijamente bajo una cabellera rubia impecablemente peinada. Su rostro se olvidaba en un instante, se perdía entre la multitud. No era un rostro feo, pero era algo fácil de olvidar. Pero sus rasgos anodinos se compensaban con creces con la forma en que el hombre parecía llenar la habitación. Quizás fuera su porte seguro, o la postura de sus hombros, pero rezumaba poder. Este hombre era alguien a quien obedecer, alguien a quien nadie podía permitirse olvidar. Linda, una persona asertiva, casi inconscientemente retrocedió mientras balbuceaba una pregunta. ¿Sí, en qué puedo ayudarle? ¿Linda Campbell? Su voz, suave y refinada, era también algo imborrable. Al verla asentir, sacó una placa y se la mostró. Soy del servicio de seguridad, señora. ¿Puedo pasar? Tengo algo que quiero decirle. ¿Qué pasa aquí? La voz de su novio la sacó de sus pensamientos. Al darse la vuelta, vio su figura musculosa y robusta enmarcando el pasillo, con expresión cautelosa y el ceño fruncido en su ancho rostro. ¿Señor Harris? Al ver que Darren asentía, el desconocido continuó. Espero que no le importe, pero tenemos asuntos muy importantes que tratar con usted y su, socio. Cuando Linda se volvió hacia el misterioso hombre, lo encontró ya dentro. Sonriendo con gracia, y mostrando una hilera de dientes blancos, imposiblemente perfectos, el hombre entró en la habitación. Sin darles tiempo a ella ni a su atónito esposo para recuperarse, entró con gracia en la sala. Cuando la joven pareja logró recomponerse y trasladarse a la habitación, el hombre ya estaba sentado majestuosamente en el sillón favorito de Darren, como si fuera un trono, mientras estudiaba distraídamente la habitación con cortés interés. No es por ser grosero ni nada, intervino Darren. ¿Pero quién eres y qué demonios haces aquí? Dice que está con los 5 de ML, cariño, dijo Linda en voz baja, mientras miraba a su novio. A veces, Darren podía ser tan confrontativo, con un aire cavernícola. ¿Qué pasa aquí? Los tres levantaron la vista y vieron a Rose en la puerta, con expresión confusa. Como le expliqué a su novia, señor Harris, dijo lentamente el individuo sentado, soy del servicio de seguridad. Todavía frunciendo el ceño, Darren dijo con cierta agresividad. Lo oí alto y claro, amigo. No me importa de qué organización vengas, pero es de buena educación presentarse.
Sobre todo cuando entras en casa de alguien, y más aún después de saber su nombre. El hombre parecía ligeramente divertido, mientras que Rose y Linda le dirigieron a Darren miradas escandalizadas. ¿Hablamos de presentaciones? Hizo una mueca dramática. Vaya, le gusta empezar con los temas espinosos, ¿verdad, señor Darren Harris? ¿O es Dudley Dursley? Sonriendo con sorna al ver los rostros pálidos de madre e hijo, continuó. ¿Pero dónde están mis modales? Permítanme presentarme, Sir Harry James Potter Black, el conde Potter, a su servicio. Al inclinar la cabeza con sorna, sus rasgos parecieron fundirse y transformarse. Linda miró al hombre con incredulidad mientras sus rasgos se transformaban ante sus ojos. Su cabello rubio se tornó de un negro profundo e increíblemente brillante. Los años parecieron desvanecerse de su rostro al adoptar una apariencia altiva y aristocrática, con los pómulos más altos y prominentes y la nariz más recta. Quienquiera que pensara que Brad Pitt era el hombre más hermoso del planeta no había visto a este hombre, pensó Linda sin aliento mientras miraba los ojos verdes más claros, brillantes y vibrantes que jamás había visto. Si al principio pensó que el hombre tenía una presencia imponente, no era nada comparado con lo que parecía ser ahora. Lo único que empañaba su gran atractivo era una cicatriz fina y tenue en la frente. Y esa cicatriz no le restaba mucho atractivo. De hecho, la forma de rayo, una forma muy curiosa para una cicatriz, la complementaba, casi como si no fuera quien es sin ella. «Ja, Harry». «Hola, Dewey», respondió el hombre, ahora identificado como Harry, con una mueca de desprecio. «Veo que has bajado de peso». Mirando a Linda, continuó. «Y tú también tienes una relación. ¿Quién hubiera pensado que alguien estaría dispuesto a salir contigo? Y mucho menos a reproducirse». Y querida Petunia, sus ojos verdes se posaron en la mujer mayor. «Me han dicho que te dejaron salir bastante temprano». Si bien su voz era agradable, la expresión de su rostro no lo era en absoluto. La mujer en cuestión asintió con vacilación. «Por buen comportamiento», añadió nerviosa. Linda finalmente salió de su ensoñación. Procesando rápidamente las palabras intercambiadas, jadeó, interrumpiendo sin darse cuenta a su suegra cuando estaba a punto de disculparse. «¿Así que eres Harry Potter?» Ella conocía el pasado problemático de Darren, por supuesto. Se lo había confesado después de que empezaran a salir. Linda se quedó impactada al principio, pero finalmente lo perdonó por sus transgresiones. Era solo un niño en ese entonces. Además, estaba lleno de arrepentimiento por lo que había hecho. Ella aún podía ver el dolor en sus ojos. De hecho, con su ayuda y ánimo, también había hecho las paces con todos esos niños a los que había acosado. Pero todo eso palidecía en comparación con lo que le había hecho a su prima. O, suponía, a su futuro primo político, si se casaba con Darren, nunca se le dio bien entender las relaciones y los términos que se daban a los diversos parientes, siendo huérfana y la única de su familia. Darren, pues eso era lo que era para ella, le había contado todo lo que le había hecho a su prima. La vergüenza que sintió al confesarlo fue visceral. Después de todo, había cambiado su nombre legalmente para alejarse de todo. En lugar de responderle, Harry miró a Dudley con desprecio. ¿Se lo has contado todo? Ay, esto no va a acabar bien. Harry, lo sentimos, susurró la mujer una vez conocida como Petunia Dursley, con palabras sinceras y entrecortadas. ¿Perdón? Harry la miró con extrañeza, aparentemente sorprendido. Sus manos de dedos largos se crisparon levemente. La forma en que te tratamos, no estuvo bien. No tenía derecho a hacer lo que hice, empezó Petunia. Había imaginado el día en que llegaría este momento. Incluso había practicado lo que iba a decir. Pero tienes que entenderlo, Harry. Miró suplicante al chico. No es que te odiara a ti ni a mi hermana. Odiaba lo que había dentro de ti. Odiaba la magia. Antes de descubrir que Lily era mágica, los dos éramos cercanos. Solíamos hacer tantas cosas juntos. Suspiró. Pero una vez que llegó esa carta, nos separamos. Mis padres favorecieron a Lily sobre mí por lo que ella podía hacer. La magia me arrebató a mi hermana, Harry. Le quitó la vida, su futuro. Nunca pude reconciliarme con ella por culpa de la magia. También fue la razón por la que mis padres no me querían tanto. No lo quería, ya no lo quería en la familia. ¿Puedes culparme por eso, Harry? Suplicante, miró los almendrados ojos verdes de su sobrino. Ojos que eran iguales a los de su hermana. Pero al mismo tiempo, esos ojos eran diferentes. La calidez, tan parecida a la que recordaba de los ojos de Lily, que había allí cuando Harry era solo un niño, ya no estaba presente. Ahora eran fríos.
Y cuando sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, pudo ver la crueldad que emanaba. Petunia se estremeció. Esas emociones parecían tan extrañas. ¿Puedo culparte por eso? Repitió Harry con incredulidad. Joder, sí, la rabia llenó su rostro mientras continuaba. Tomaste dinero que era para mi manutención y lo usaste para tus deseos egoístas. No solo te benefició a ti y a tu gordo esposo, sino también al asqueroso desperdicio de espacio de tu hijo. Lo único que conseguí fue un maldito armario debajo de la escalera como dormitorio, ropa usada que nunca me sirve, perchas como regalos, una lista interminable de tareas, burlas y desprecio de tu parte y la de tu esposo, y vasos rotos con cinta adhesiva. ¿Y qué consiguió este bulto gordo? Señaló a Dudley con la cabeza. 2 dormitorios, no menos de 30 regalos por cada cumpleaños, Navidad, Pascua y cualquier ocasión extraña que se te ocurra, nada de trabajo, y, sí, no hay que olvidarlo, vía libre para intimidarme y golpearme. Y cuando cometiera un error, incriminarme por lo que hizo. ¿Puedo culparte por eso? Se burló en voz baja. Respiró hondo y se calmó. Siempre tuviste esa encantadora tendencia a culpar a los demás por tus tonterías, ¿verdad, Petunia? Volvió a burlarse. Primero fue el bicho raro de tu hermana porque nació con algo que tú no tenías. Luego, el bicho raro de tu sobrino porque era solo un niño indefenso. Ahora, es la magia, y tus padres. Merlín, ¿cuándo parará esta basura? Esos mugles sin duda te dieron un buen trato, ¿verdad? 7 años por la década de infierno que me hiciste pasar, menudo trato. Y ni siquiera pudieron hacerlo bien. Tuvieron que reducirlo a 5, porque te portaste bien. Dudley abrió la boca para intervenir, pero Harry lo detuvo con una mano alzada. Me importan un bledo usted y sus disculpas o lo que sea que tenga que decir. Tampoco me interesa saber cómo debería hablarle a su maravillosa y amorosa madre. He venido por otros asuntos. Recomponiéndose, continuó, adoptando un tono formal. Señora Rosaline Harris y señor Darren Harris, antes conocidos como señora Petunia Dursley y señor Dudley Dursley, del número 5 de Armley Grange Oval, Leeds, West Yorkshire, se les ha descubierto en posesión de un niño mágico, un tal Jason Harris. Según la Ley de Protección de Niños Mágicos de Harry Potter, promulgada hace 3 meses, ningún mugle puede poseer un niño mágico. Todos los niños mágicos que se encuentren en un hogar mugle deben ser acogidos e integrados al mundo mágico. Hizo una pausa para asimilar la sorpresa. Normalmente continuó, sin dejar de sonreír con sorna, como la familia mugle en cuestión no suele conocer el mundo mágico, basta con un borrado de memoria. Sin embargo, resulta que ustedes sí conocen la magia. Así que, francamente, un borrado de memoria está descartado. Además, según el acuerdo al que el Wizengamot llegó contigo, Petunia Dursley, en el año 2004, a cambio de no ser enviada a prisión mágica ni comparecer ante el Wizengamot para ser juzgada por tus crímenes contra un menor, un tal Harry James Potter Black, serías puesta bajo observación y tu cadena perpetua en Azkaban sería suspendida con la condición de que no se te declarara culpable de infringir la ley mágica. Siempre y cuando, por supuesto, dicha ley no tuviera más de 1 mes de antigüedad. Sin embargo, si se le declara culpable de infringir la ley mágica, se aplicará la condena original. De nuevo, esta vez sin juicio, ya que renunció a ese beneficio inicialmente. Al haber sido declarado culpable de infringir una de estas leyes, concretamente la Ley de Protección Infantil Mágica de Harry Potter, queda, a partir de ahora, arrestado y condenado a cadena perpetua en Azkaban. ¿Bajo la autoridad de quién?, preguntó Linda, poniéndose de pie. No importaba lo que su novio o la mujer a la que admiraba como figura materna le hubieran hecho a este hombre, de ninguna manera alguien le arrebataría a su precioso bebé. Bajo la autoridad del jefe brujo del Wizengamot del Reino Unido Mágico de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respondió Harry suavemente, todavía sentado mientras miraba perezosamente a Linda a través de sus ojos de párpados pesados. ¿Y quién es esta persona?, preguntó Dudley con agresividad, protegiendo por igual a su madre y a su hijo. Yo, respondió Harry alegremente, con una amplia sonrisa. Soy el equivalente al presidente de la Corte Suprema en este hermoso país. En fin, se tocó la oreja con el dedo. Aurores, adelante. Los mugles no tuvieron tiempo de reaccionar ante esta extraña declaración, pues de repente, un hombre y una mujer aparecieron de la nada. En perfecta sincronía, ambos apuntaron sus varitas de inmediato, lanzando rayos de luz gemelos hacia Petunia y Linda. Cuerdas aparecieron de la nada, envolviendo a ambas mujeres y provocando que cayeran al suelo. Al ver a su esposa y a su madre en ese estado, Dudley se abalanzó sobre su primo.
Con los años, había perdido bastante peso, comiendo bien y entrenando en el gimnasio. Además, había pagado las cuentas participando en combates de boxeo locales, así que ya no era el primo obeso que Harry conocía, sino un hombre rápido, aunque corpulento. Sin embargo, Harry tampoco se quedaba atrás. Los rituales que había realizado en su cuerpo, aunque no tan poderosos ni permanentes como sus contrapartes oscuras, tenían beneficios a largo plazo. Con trabajo regular, mejoraban y ayudaban al cuerpo, manteniéndolo en forma y ágil sin importar la edad. Así que, mientras Dudley era rápido, Harry era aún más veloz. Para cuando Dudley pudo dar 2 pasos, Harry ya había sacado su varita falsa. Crucio. Dudley se desplomó a medio paso y se retorció en el suelo, gritando mientras el dolor atravesaba su cuerpo. Harry terminó la maldición, respirando con dificultad. No le preocupaba ejecutarla delante de los 2 aurores. Los 2 que había elegido al enterarse de sus parientes simpatizaban con su causa. Además, la enmienda que había introducido le permitía usarla con muggles. Parece que tenía razón, dijo Harry en voz baja mientras un auror se acercaba para aventar a su prima. Tienes que hablar en serio. Mientras tanto, el segundo auror había ido a buscar al bebé, emergiendo de la cocina y arrullándolo suavemente mientras el bebé ahora dormía. No. Gritó Linda. No puedes hacer esto. Ya verás que sí, respondió Harry con tono ligero. De hecho, como ves, lo estamos haciendo ahora mismo. No te preocupes. No recordarás nada después de que te borremos la memoria. Georgiana asintió con la cabeza a la aurora que sostenía al bebé. Es bastante buena con sus encantamientos desmemorizantes, ¿sabes? No impedirás que la gente en general haga preguntas, dijo Dudley con voz ronca, forcejeando débilmente con sus ataduras. Se darán cuenta cuando ya no tengamos un bebé con nosotros. Harry se rió. ¿De verdad crees que no investigamos? Negó con la cabeza. No solo vamos a hacer que te olvides de tu hijo, sino que ya hemos tomado medidas para borrar mágicamente su existencia de todos los registros muggles. Y eso incluye fotografías, tanto digitales como normales, certificados de nacimiento, pasaportes y las memorias de otros. No es que haya mucha gente afectada aquí. Sacó una carpeta desproporcionadamente grande de un bolsillo interior y la abrió. Al fin y al cabo, Linda no tiene familia ni parientes, tú no has mantenido contacto con tu tía Marge y los 3 sois generalmente reservados, sin prácticamente ninguna vida social aparte de unos pocos amigos que habéis hecho en la universidad, y ellos apenas se mantienen en contacto. Sois unos solitarios. ¿Qué demonios? Si mañana hiciera circular el rumor de que sois espías secretos de los coreanos, la gente lo creería. Tomándole el bebé a la Aurora, Harry salió sin mirar atrás. Jason Harris fue uno de los primeros hijos de muggles confirmados en ser adoptados bajo la nueva ley. Cuando se reveló la historia de su padre biológico, Harry no iba a dejar pasar la oportunidad de reconciliarse personalmente. Apareció con el bebé en el hogar ya abierto y le entregó el pequeño a uno de los trabajadores, quien lo tomó a su cargo con delicadeza, posando para una fotografía en el camino. Había pocas probabilidades de que tuviera al bebé en su casa, ya que se daba preferencia a los solicitantes mayores. Pero sí, por casualidad, Jason acababa formando parte de la familia de Harry. Harry se juró a sí mismo que nunca le reprocharía nada al padre ni a los abuelos del niño. Él no era Snape ni su tía. Hablando de eso, tenía a alguien que lo escoltara personalmente. Saludando a la prensa una vez más, abandonó el recinto y se apareció. Al salir de la chimenea de la oficina del alcaide de Azkaban, aproximadamente una hora después, se dirigió a la entrada principal de la prisión y al muelle, mirando expectante el mar y el contorno distante del continente. No pasó un momento cuando apareció un barco en el que había 2 aurores que parecían muy aprensivos y un muggle aterrorizado. «Hola, Drake», Charles saludó a Harry a los 2 aurores mientras bajaba del bote al muelle. «Lord Potter», respondió Derek, con una expresión de asombro cruzando su rostro que Harry sabía que se debía a una combinación de hablar con alguien tan famoso como él y al hecho de que alguien como él conocía el nombre de un auror joven. La legilimancia tenía sus usos. Y sus ondas eran demasiado ligeras para que los oclumantes comunes las detectaran. Sin embargo, se preguntaba cómo le iría contra un experto. De todas formas, venía para mi inspección anual de la prisión, continuó Harry tras comprobar que los hombres no iban a decir nada. Así que pensé en ver con mis propios ojos cómo operan los aurores. Sus palabras hicieron que ambos hombres se enderezaran. No solo Harry Potter los acompañaba, sino que Harry Potter, el jefe brujo del Wizengamot, supervisaba lo que harían. No habría margen de error.
Harry se quedó de pie, silenciosamente divertido, mientras los dos aurores prácticamente manoseaban a una Petunia sollozante y forcejeante hasta las puertas. Por favor, suplicó en un momento dado, mirándolo implorante. No tenía ni idea del cambio de ley. No pueden arrestarme. Eso no es culpa del ministerio, respondió Harry con frialdad, con los ojos desorbitados como faros gemelos en la penumbra de Azkaban. Se publicaron avisos en el Profeta. Deberías haber leído el periódico. Pero no lo entiendo. Chilló Petunia en respuesta, forcejeando con las esposas que la sujetaban. De nuevo, no es culpa nuestra. Harry permaneció impasible. Deberías haberte suscrito. Muévete, mugle. Dijo Derek con pomposidad y una mueca de desprecio, empujándola a través de las puertas hacia el vestíbulo. Harry entró tranquilamente, observando cómo los aurores procesaban a la nueva prisionera. Petunia lloraba desconsoladamente cuando le tomaron la fotografía. Ella dio un pequeño grito de sorpresa cuando uno de los guardias humanos de la prisión le cambió la ropa con un hechizo de cambio. Su sollozo cesó de inmediato, presa del terror, al sentir la presencia de los dementores acercándose. Al igual que su esposo, la magia de las esposas le permitió ver las terribles formas de los demonios que se acercaban. Percibiendo el nerviosismo de los aurores por no ser expertos en el conjuro del Patronus, Harry conjuró amablemente su propio Patronus. La figura de cornamenta, de aspecto muy sólido, irrumpió y galopó alrededor de los magos, mirando a los dementores con aire desafiante. Poniendo los ojos en blanco, el guardia humano se dirigió irritado a los aturdidos aurores. Sí, Lord Potter puede conjurar un Patronus. Aunque sea la primera vez que lo veo, entiendo que lleva haciéndolo mucho tiempo. ¿Podrían dejar de mirarme con la mirada? Seguro que tienen que informar a sus superiores. Sí, señor, tartamudeó Charles. ¿Cuánto tiempo lleva produciendo un Patronus, si no le importa que le pregunte, señor? Preguntó Derek, mirando a Harry con curiosidad. Oh, no mucho, respondió Harry con buen humor. Desde que estaba en tercer año en Hogwarts. Al ver las miradas que recibía, continuó con modestia. Tenía muchos incentivos entonces. Los dementores me influyeron mucho cuando custodiaban el castillo. Así que tuve que aprender. Estoy seguro de que cualquiera aprendería rápido en esas circunstancias. Aprendiste a lanzar el encantamiento Patronus a los 13 años, y eso en menos de un año. Ahora era el turno del guardia de sorprenderse. Bueno, sí, respondió Harry con cierta timidez. De nuevo, tenía un gran incentivo. El maestro también fue bastante efectivo, ¿sabes? Usó un método que dudo que pudiera replicarse correctamente con los mismos resultados. Harry no mencionó que ya no necesitaba lanzar un Patronus, ya que los demonios ya no lo afectaban. Había descubierto a tiempo que podía hacerse invisible para ellos, tanto mental como emocionalmente. ¿Qué método utilizó? Preguntó lentamente el auror Charles. Esa es otra historia, Charles, respondió Harry con una sonrisa cálida y ensayada. Bueno, creo que tenemos un prisionero al que, encarcelar. Sonrió ante el chiste superficial mientras los otros tres reían con servilismo. Nicholas le había aconsejado hacer este tipo de bromas con sus subordinados cuando le daba consejos sobre cómo comportarse en público. Lo hacía parecer un poco más humano y, subconscientemente, le granjeaba el cariño de sus subordinados. El guardia sacó entonces una placa de aspecto complejo con runas grabadas. Bien, dijo mientras presionaba algunas runas, haciéndolas brillar. La celda 311 ya está lista. ¿Vamos? Harry asintió y echó a andar, siguiendo a los dementores que sujetaban firmemente a Petunia. Tras despedirse de los aurores, Harry siguió al guardia, con su Patronus trotando a su lado y emitiendo una luz plateada sobrenatural. Los prisioneros no se burlaron mientras la nueva reclusa era conducida a su perdición, como en las cárceles mugles. Los dementores le quitaron el deseo de hacerlo. Petunia tuvo que bajar muchos tramos de escaleras hasta llegar al piso inferior. Esta es el ala de máxima seguridad, le informó Harry alegremente. Alberga de bastantes mortífagos, ¿sabes? Todos odian a los mugles, por cierto. Entonces se detuvieron frente a un tramo de pared vacío entre dos celdas muy separadas entre sí. El guardia presionó las runas brillantes colocadas en la pared formando un patrón, abriendo una sección de la pared para revelar un espacio lo suficientemente grande para una persona. Petunia se quedó sin aliento al ver lo que vio dentro. Un hombre ya ocupaba una de las tres paredes. Tenía una barba espesa que le llegaba más allá del pecho. Su cabello, negro por la suciedad y la mugre, era lacio y le ocultaba el rostro.
Saluda a tu marido, Petunia, dijo Harry mientras levantaba el rostro del hombre por el pelo, haciendo que el prisionero gimiera al sentir la luz atravesar sus ojos. Petunia estaba horrorizada. Su esposo, antes grande y sano, ahora era piel y huesos. Con otra sacudida de terror, notó las cadenas que colgaban a Vernon del techo por sus brazos, ahora flacos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la única razón por la que los pies de Vernon tocaban el suelo era porque hacía tiempo que tenía los brazos dislocados de tanto estar colgado. Tengo un regalo para ti, dijo Harry en voz baja, sacando un frasco lleno de un líquido iridiscente de color azul plateado que brillaba en la oscuridad. Esto es sangre de unicornio. Voy a inyectártela. Pero primero, déjame contarte algo sobre esta sustancia. Verás, los unicornios existen. Sus partes del cuerpo tienen muchas propiedades diferentes que no te aburriré contándote. Solo necesitas saber sobre su sangre. Muchos dicen que los unicornios son la personificación de la magia de la luz, y con razón, dijo Harry con tono sermoneador. Pero tienen defensas muy peligrosas. Para empezar, no dudan en cornear a cualquiera que los ponga, aunque sea remotamente, nerviosos. Además, su sangre es el veneno más insidioso jamás visto. Quien beba sangre de unicornio, aunque sea una gota, no muere. Pero llevan una vida maldita. La sangre es muy adictiva. Quien la bebe enloquece lentamente con una sed que solo se sacia con más sangre de unicornio. Y no hace falta matar a un unicornio para conseguir la sangre. No, basta con capturar uno y extraerle sangre a regañadientes. Lo mejor de la magia de la bestia es que no distingue entre quién tomó la sangre y quién la bebió. Solo afectará al bebedor. Le sonrió con malicia. Sujétala. Inmediatamente, un dementor la sujetó mientras otro usó sus brazos delgados y engañosamente fuertes para abrirle la boca. Después de descorchar el frasco, Harry dio un paso adelante y vertió el contenido en la garganta de Petunia. Ahora no tenemos que preocuparnos por alimentarte, le susurró Harry al oído después de que la última gota de sangre desapareciera de la garganta de Petunia. Puedes pudrirte aquí junto a tu marido y volverte loca poco a poco en una habitación un poco más alta que mi armario, en la más absoluta oscuridad, mientras el hambre y la sed te vuelven loca. Dando un paso atrás, le hizo un gesto al guardia. Tras la orden, los dementores arrastraron a la mujer, que ahora chillaba, a la celda. Los gritos de terror de Petunia aumentaron al ver las esposas en la pared contigua, junto a su esposo, brillando amenazadoramente. Sus gritos hicieron que los demás prisioneros, incluido Vernon, también empezaran a gritar. Harry sonrió con sorna cuando la puerta se cerró, acallando sus gritos. Inicialmente le había preguntado a Flamel si el alquimista estaría dispuesto a ceder parte de su elixir para prolongar el sufrimiento de los Dursley. Flamel se había negado principalmente porque necesitarían una dosis regular de la sustancia para mantenerse con vida. Sin embargo, con sangre de unicornio, no tendrían que hacer ningún esfuerzo, y los mugles permanecerían inmortales. Haciendo una mueca ante los gritos de los otros prisioneros en las celdas normales, envió un hechizo silenciador de área amplia, cortando esos gritos también. Gracias, señor, dijo el guardia agradecido en el silencio. Harry solo asintió. Al notar la mirada significativa en el rostro del guardia, puso los ojos en blanco para sus adentros. Como ya hablamos, dijo, sacando una bolsa y lanzándosela al hombre. La bolsa emitió un tintineo característico que indicaba la sin duda abundante cantidad de oro que contenía. Harry sonrió mientras observaba al guardia pesar el saco. Sobornarlo para que guardara silencio sobre su uso de sangre de unicornio en prisioneros, aunque fueran mugles, valía cada uno de los 1000 galeones que contenía el saco. Ahora, para asegurar que no hubiera lugar al chantaje, desconocer. El guardia ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que mágicamente se viera obligado a olvidar todo acerca de Vernon y Petunia Dursley. Hermione, furiosa, se dirigía a la antigua mansión de los Smith. Ver la amplia sonrisa de Potter en la portada de El Profeta mientras entregaba un bebé nacido de mugles al hogar la repugnaba profundamente. Unos pocos minutos después, estaba instalada en el espacioso comedor de Lord Nathanael con los demás miembros de la orden, las puertas cerradas y selladas mágicamente para garantizar la privacidad. ¿Algún problema, señora Weasley?, preguntó Lord Samuel cortésmente al notar la expresión sombría en su rostro. El profeta de hoy, espetó Hermione. Todos en la sala se sobresaltaron. Pero eso no es lo preocupante, continuó Hermione con gravedad. Acabo de reunirme con su majestad, creo que Flamel la tiene bajo su control. Imposible, declaró Lady Margaret mientras Lord Nathanael preguntaba con curiosidad. ¿Por qué dice eso, señora Weasley?
Bueno, ayer estuve en una reunión con ella, empezó Hermione lentamente. Y mencioné la legislación reciente. Hizo una nueva pausa. Y la reina no tuvo ningún problema con ella. ¿Y qué problema hay con eso, señora Weasley? Preguntó Lord Nathanael muy despacio. Bueno, obviamente es porque ninguna persona moderna y progresista con un mínimo de decencia aceptaría esta locura. Exclamó Hermione. Aunque no lo dijo, su tono transmitía con creces lo que pensaba de sus capacidades mentales. Lord Diagon respiró hondo. Anhelaba decirle a la arrogante chica que tenía delante exactamente lo que pensaba de ella, de sus exigencias, su personalidad áspera y su intolerancia. Sin embargo, desistió. El peón acabaría recibiendo su merecido. Al menos eso esperaba. No tendría sentido vivir en un mundo donde personas como la grosera que tenía delante no recibieran lo que merecían. Si llegaba el momento, se aseguraría de ello. Ya veo. ¿Y cómo propones que se controle a su majestad? Preguntó Lord Nathanael con neutralidad. Hermione se encogió de hombros. ¿Imperius? Le brillaron los ojos. Si podemos demostrarlo, los condenaremos por cometer un imperdonable. Lord Archibald carraspeó. Tonterías. No hay forma mágica de controlar al monarca de este reino. Al ver que Hermione estaba a punto de abrir la boca para discutir, continuó. ¿No recuerdas el juramento que tuviste que hacer antes de ser investido? Hermione guardó silencio al recordar el juramento de fidelidad que debía prestar. Lord Archibald sonrió con sorna a través de su bigote. ¿Y se le permitía llevar su varita hasta entonces, señora Weasley? No. Por si no lo sabía, la rama de protección de la realeza está compuesta por varios magos y brujas que deben prestar un juramento mucho más estricto que el que usted prestó. No permiten que los magos o brujas que visitan a la monarca lleven una varita hasta que hayan jurado lealtad. Flamel ya juró fidelidad al linaje de la actual reina cuando llegó a Gran Bretaña y fue nombrado miembro del Wizardgamot por el rey Jorge III. Sus sucesores, a su vez, se aseguraron de renovar esos votos. Potter, a su vez, hizo lo mismo con la reina. En ambos casos, no se les permitía llevar varitas hasta que prestaran ese juramento, que, como sabe, estaba estrictamente supervisado. Y dudo que nadie, ni siquiera Potter, pueda lanzar el Imperius sin la ayuda de una varita. Si Flamel hubiera logrado hechizar al rey Jorge III, ya habría ganado. Por mucho que queramos fingir lo contrario, la reina tiene control absoluto sobre nosotros. Y ese es un poder al que no está dispuesta a renunciar pronto. ¿Qué pasa con las pociones? ¿Y qué hay de ellos, señora Weasley? Preguntó Lord Nathanael con cansancio. Sigue siendo un método mágico. ¿De verdad cree que el guardia lo pasará por alto? Todos son profesionales entrenados. Además, la mayoría de las pociones de control mental requieren ingestión. Y le aseguro que es bastante difícil adulterar una bebida allí. Entonces, la reina no está hechizada, pareció desanimar a Hermione al hacer esa admisión. No, no lo es, dijo Lord Diagon secamente. Y sí, eso significa que apoya voluntariamente la ley. Y lo que usted hizo fue extremadamente peligroso, señora Weasley. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hermione con cautela. Lord Diagon respondió con una voz pausada, casi burlancia. Si la reina hubiera decidido intervenir directamente en las leyes que promulgamos, las cosas se pondrían feas muy rápido. ¿Cómo cree que reaccionarán los magos al recibir órdenes de un mugle? Y si Potter descubre que a ella no le preocupa, podría solicitar la aprobación real. Eso, a su vez, dificultaría muchísimo que cambiaran esa ley o incluso la eliminaran, porque entonces necesitarían una mayoría de 2/3. Pero ya debería saberlo, señora Weasley. Al menos espero que lo sepa. Tras lanzarle al marqués una mirada de reproche, Lord Nathaniel habló a continuación. En cualquier caso, espero que esto le enseñe una lección importante, señora Weasley. No se meta en asuntos de los que no tiene ni idea. Y no lo haga sin decírnoslo primero. Respirando hondo, continuó. Creo que ya hemos perdido bastante tiempo. Vayamos al grano. Desde que supimos de Potter y Flamel, hemos trabajado incansablemente para derribar a Potter. Dado que es un peón de Flamel, es menos probable que Flamel ayude a Potter si éste se ve envuelto en suficientes problemas. Esperamos que esto baste para que Potter nos escuche. Para ello, me gustaría presentarles a alguien que ha trabajado en secreto para nosotros durante años. Nuestro investigador jefe, Percival Weasley. A Hermione le costó un gran esfuerzo controlarse para no quedarse boquiabierta cuando el hombre en cuestión entró en ese momento. Percy era todo un enigma.
Desde aquella desastrosa reunión navideña de la que Ron le había hablado, cuando estaba en sexto año, no había tenido noticias del tercer hijo de Molly Weasley. Hermione sabía que Perky trabajaba en el Departamento de Cooperación Internacional, pero nada más. El hombre siempre estaba en algún país, desempeñando diversas funciones diplomáticas. Aunque Hermione no lo había visto en casi una década, ni ella misma podía creer que hubiera sido tanto, Perky no había cambiado nada. Seguía siendo alto, delgado y enclenque. Incluso llevaba las mismas gafas y el mismo aire de pomposidad. Percival nos contará lo que ha descubierto, dijo Lord Nathanael en voz baja, sin que pareciera haber notado la expresión de asombro en el rostro de Hermione. Con pomposo alboroto, Perky sacó un fajo de pergamino y lo puso sobre la mesa. Tras observar a la gente a su alrededor, se aclaró la garganta y, con voz entusiasta, comenzó a compartir con los demás lo que había aprendido. Hermione esperaba a un lado, con los otros jefes de departamento mientras observaba a los miembros del Wizengamot ocupar sus asientos uno por uno con anticipación. Esta reunión del Wizengamot fue convocada por el propio ministro Tignasse, con invitaciones enviadas a los distintos jefes de departamento. Gracias a la orden, Hermione supo que el ministro tenía una sorpresa preparada para Flamel y su secuaz. Harry ocupó su puesto como jefe brujo, rebosante de curiosidad. Desde la última reunión del Wizengamot, Pius se había mantenido reservado. Esto a pesar de los numerosos intentos de Harry, Neville y Draco por hablar con él. Los tres, junto con Flamel, coincidieron en que algo raro pasaba. Bueno, parecía que hoy sería el día en el que el estimado ministro de magia finalmente saldría a la luz. De pie, Harry inició formalmente la sesión. Al terminar, cedió la palabra al ministro y regresó a su asiento. Señores, damas, caballeros magos y brujas, comenzó Pius Tignasse. Su voz, como la de cualquiera que tuviera la palabra, se amplificó automáticamente por arte de magia, de modo que se oyó en toda la sala. He dirigido esta gran nación durante los últimos 6 años, a voluntad de su majestad, y me honra contar con la confianza de este augusto cuerpo hasta ahora. Sin embargo, lamento informarles a todos que ya no puedo continuar. Por la presente, renuncio a mi cargo. Gracias. El anuncio del ministro causó sensación en la sala. Era lo último que se esperaba. El Wizengamot se llenó de repente de ruido. La gente empezó a hablar, gritar y, en general, a hacer ruido. A Harry le llevó un momento recuperarse. La repentina renuncia del ministro lo había tomado completamente por sorpresa. Esto definitivamente no fue bueno. ¿Está seguro de su decisión, ministro?, preguntó Harry tras lograr ordenar la habitación. Lo fulminó con la mirada al preguntar, como si esperara hacerle cambiar de opinión. En efecto, Lord Potter, aunque las palabras de Tignasse eran tan fuertes y corteses como las de Harry, el hombre más joven no pudo evitar notar que el ministro evitaba el contacto visual directo. Muy bien, respondió Harry con tono serio. Confío en que ya tiene un candidato para su sucesor. La elección del ministro de magia era un proceso complejo que contaba con la participación igualitaria del pueblo y del Wizengamot. Mientras un mago o bruja contaba con la confianza del Wizengamot, permanecía como ministro, lo que significaba que no había una duración fija de mandato. Sin embargo, una vez perdida dicha confianza o si el ministro renunciaba, se elegía a un nuevo candidato. Un máximo de 5 personas podían postularse para el puesto. El público votaría entonces por quienes consideraran más adecuados. Los 3 candidatos principales serían luego interrogados exhaustivamente por el Wizengamot, que luego votaría por el candidato más adecuado. El ganador sería considerado quien tendría la confianza del Wizengamot y sería designado por su majestad para el puesto de ministro de magia. Mientras tanto, el ministro actual permanecería en el poder. O, en este caso, tendría un sustituto mientras se elegía al nuevo ministro. En efecto, respondió el ministro Tignasse a la pregunta de Harry. Rufus Scrimgeour. Hermione observó cómo el jefe de la oficina de Aurores se ponía de pie con silenciosa alegría. Le decepcionó notar que no había ninguna reacción visible en el rostro de Potter. Pero al observar más de cerca, pudo ver la rabia en sus ojos. Sonrió con suficiencia. Esto era solo el principio. Harry maldecía a mares mientras pedía votación. Tignasse no debía nombrar a Scrimgeour. Olvídense de eso, para empezar, no se suponía que se retirara todavía. No podía hacer nada más que observar cómo la mayoría del Wizengamot votaba para mantener a Scrimgeour como ministro interino hasta que se celebraran las elecciones. ¿Qué demonios está pasando? En la santidad de su estudio, lejos del ojo público, Harry dejó que la furia se reflejara en su rostro y en su voz mientras despotricaba.
El aire a su alrededor estaba cargado de magia mientras caminaba de un lado a otro. Al menos ahora sabemos por qué Tigme nos estaba evitando. La expresión seria en el rostro de Draco desmentía el tono ligero que estaba usando. Harry resopló. ¿Ninguno de tus contactos te dio ni una pista de lo que Pius estaba pensando? Nada en absoluto, dijo Neville con voz preocupada. De hecho, me aseguraron que no era nada fuera de lo común. Lo mismo digo, añadió Draco. Y la gente que conozco es mucho menos ingenua que Longbottom. Harry se pasó una mano por el pelo mientras Neville ponía los ojos en blanco. En los últimos años, Neville y Draco habían desarrollado cierta tolerancia. Incluso se podría decir que habían forjado una amistad. Una amistad aderezada con puras y condimentada con ocurrencias dirigidas el uno al otro. ¿Viste la cara de Granger?, preguntó Draco de repente. Harry miró al líder de la más antigua y noble casa de los Malfoy con los ojos entrecerrados. No, dijo lentamente. ¿Por qué? Tenía la sonrisa más satisfecha que jamás he visto en el rostro de una persona. ¿Qué tan presumido?, preguntó Harry. Imagínate la cara que pondrá cuando gane un montón de puntos por acertar un hechizo en la escuela antes que los demás, dijo Draco arrastrando las palabras. Y multiplícalo por 10. Al ver la expresión de sus compañeros, resopló. Sí, era así de petulante. Merlín, me moría de ganas de borrarle esa sonrisa de la cara. Y quizás darle una bofetada más, por si acaso. ¿Crees que ella está detrás de esto?, se burló Neville. Pero Harry, que se había acomodado tras su escritorio, parecía pensativo. Es bastante improbable, lo admito, pero ascendió de rango bastante rápido, dijo, y su voz se fue apagando. Tendremos que investigar un poco. Volviendo a centrarse en los dos hombres que tenía delante, continuó. Draco, usa algunos de tus contactos en el departamento de la mágica. Averigua qué opinan de su líder. Neville, usa nuestros contactos para averiguar qué trama Scrimgeour. Mientras tanto, visitaré a Pius. Sin embargo, una semana después, no había ocurrido nada nuevo. La conexión Flu a la casa de Pius Tigmese estaba bloqueada y todos los intentos de contactar con él fueron infructuosos. Mientras tanto, las relaciones entre el nuevo ministro y Harry no iban bien. Scrimgeour parecía, en el mejor de los casos, mostrarse frío con el jefe de brujos, siempre demasiado ocupado para hablar con Harry, Neville o Draco. La situación finalmente llegó a un punto crítico en enero. Tengo malas noticias, dijo Harry cansadamente a Draco y Neville en su estudio. Parece que el querido Rufus, con la ayuda de Granger, planea desbancarme de mi puesto. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando el jardín con ojos ciegos. ¿Cómo planea hacer esto?, preguntó Neville. No tengo ni idea, respondió Harry, sin dejar de mirar hacia afuera. Mi informante no ha podido encontrar más. Pero te aseguro que será algo muy desagradable. El hecho de que Rufus y Granger hayan llegado al poder solo demuestra que tenemos un enemigo mayor. Y también parece que se han estado preparando todo este tiempo ante nuestras narices. Nos tienen en clara desventaja. La habitación quedó sumida en un silencio preocupado. ¿Y qué hay de Flamel?, preguntó Draco lentamente. Tanto Neville como Harry resoplaron. Oh, sin duda lo sabe, dijo Harry al darse la vuelta. Pero dudo que contactarlo nos sirva de algo. Dos expresiones de sorpresa acogieron su declaración, provocando la risa de Harry. Sé con certeza que ese hombre me ve como un simple peón. Lo supe desde el día en que hice el primer pacto con él. Flamel es un hombre brillante, pero es viejo y demasiado viejo. Nada lo detendrá de su objetivo. Probablemente ya tiene planes por si me neutralizan. Algo me dice que ya está implementando algunos de ellos ahora mismo. No, no ayudará. No espero que lo haga. Harry resopló de nuevo ante la expresión de sorpresa de Neville. Sé que me has advertido contra ese hombre muchas veces, Neville. También sé que no me tomé en serio tus advertencias. Pero créeme cuando te digo que lo sabía. Lo supe desde el principio. Diciendo esto, regresó a su silla con una mirada satisfecha en su rostro. Entonces, ¿por qué no? Neville, con los ojos muy abiertos, miró a Harry, dándose cuenta. Tenías algo planeado desde el principio, ¿verdad?, afirmó con astucia. Harry rió entre dientes. Digamos que este peón ha visto el final del tablero y, sin que nadie lo haya visto, ha ido avanzando lentamente hacia allí. Scrimgeour y Granger ni siquiera me estorban. Son una molestia, eso seguro. Pero una vez que termine, no serán para tanto. ¿Qué tienes planeado? La curiosidad de Draco se despertó. Era la primera vez que alguno de los dos oía hablar de los planes a largo plazo de Harry.
Es mejor que no lo sepas, respondió Harry. Fijó una mirada dura en los dos hombres que tenía delante. Pero para llevar a cabo este plan, tendré que irme lejos. Estaré ausente de país durante un largo periodo para cumplir mis objetivos. Así que ahora te pregunto, ¿puedes confiar en mí? Sé que no te he dado ninguna información, continuó Harry en el silencio. Y no creo que lo haga hasta que tenga éxito. Pero ahora te pregunto, ¿puedes, a pesar de eso, confiar en mí? Aunque no me gustaría que me mantuvieran al margen, dijo Neville lentamente, te conozco lo suficiente como para confiar en ti. Así que supongo que es un sí por mi parte. Gracias, Neville, dijo Harry en voz baja. Luego miró a Draco con expresión interrogativa. Draco Malfoy tardó un buen rato en hablar. Mi familia ha sido bastante astuta, por así decirlo, empezó. Los Malfoy se enorgullecen de estar siempre del lado ganador. Mi padre probablemente habría urdido un plan para aparentar simpatía por Scrimgeour y los de su calaña en esta situación. Merlin sabe que lo habría conseguido. Pero yo no soy él. Parecía dolido al admitirlo. La situación es tal que no hay forma de que parezca que estoy a favor de Scrimgeour. Granger, al menos, no lo permitirá. Así que supongo que estoy atrapado contigo, Harry. Además, algo me dice que saldrás victorioso. Así que, sí, en resumen, yo también estoy dentro. Harry sonrió ante las palabras de Draco. Sus ojos brillaron aún más por un instante. Gracias, creo. Pero no te preocupes. Si me acompañas, te garantizo que ambos serán recompensados con creces. Deja el discurso para los seguidores insensatos, dijo Neville con impaciencia. Dijimos que estábamos dentro, ¿verdad? ¿Y ahora qué necesitas que hagamos? Manténganlos ocupados, respondió Harry al cabo de un rato. Si se deciden por el azul, presionen por el rojo. Si votan por un descanso, soliciten una sesión ininterrumpida. Solo asegúrense de que no deshagan lo que hemos trabajado durante todos estos años. Respiró hondo antes de continuar. Y lo más importante, mantengan a Daphne y a los niños a salvo. No sé hasta dónde llegará Scrimgeour, pero no quiero que sufran, ¿entienden? Al verlos asentir, se levantó. Bueno, caballeros, me voy en una semana. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un frenético golpe en la puerta las interrumpió. ¿Mark? Preguntó Harry sorprendido al abrir la puerta y ver al adolescente frenético. ¿Qué ocurre? Respirando con dificultad, Mark respondió. Acabo de enterarme. Pius Tigme se ha muerto. ¿Qué? Preguntó Neville sorprendido mientras Harry conducía al joven a una silla. ¿Cuándo? Lo encontraron en su casa, respondió Mark mientras recuperaba el aliento. Asesinado. ¿Qué pasa? Harry tuvo un mal presentimiento al ver la inquietud en el rostro de Mark. Dicen que lo hiciste tú, dijo Mark en voz baja. Sus palabras fueron acompañadas por profundas inhalaciones. Imposible. Afirmó Neville. Harry estaba aquí mismo, con nosotros dos. No creerás que haría algo así, ¿verdad? Preguntó Harry con una ceja levantada mientras observaba a Mark. Claro que no. Respondió Mark indignado. Pero el problema es que quizá no consideren los testimonios de Neville y Draco. Harry entrecerró los ojos. ¿Cuánto tiempo me queda? Más que preguntar, afirmó. Planean arrestarte mañana por la mañana temprano. ¿Saben de tu participación? No, dijo Mark negando con la cabeza. Usé una oreja extensible. No pudieron verme. Además, lo reservé lo antes posible. Harry presionó silenciosamente su mano sobre un punto de su escritorio y cerró los ojos. Todavía no han enviado a Lee a vigilar la casa. ¡Qué cabrones arrogantes! Suspiró. Abriendo los ojos, continuó. Bueno, parece que tendré que adelantar mis planes de vacaciones, dijo con tono ligero. Mark lo miró sin comprender. ¿Eh? Dijo con elocuencia. Voy a salir, y respondió Harry. Del campo, añadió. ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas y luchas contra esta acusación? Porque sospecho que Scrimgeour no lo va a permitir, dijo Harry con energía mientras se ponía de pie. Neville y Draco darán más detalles. Rodeó el escritorio y puso las manos sobre los hombros de Mark. Mientras tanto miró fijamente al joven. ¿Puedo contar contigo para que hagas algo por mí? Mark tragó saliva. Claro. Harry le apretó los hombros. Buen hombre. Quiero que encuentres al verdadero culpable de forma encubierta. Consigue las pruebas. Haz que sean irrefutables. Busca ayuda si puedes. Al verlo asentir, Harry se giró hacia sus dos amigos y aliados. Quiero que ambos colaboren en todo lo posible. Además, averigüen cómo Granger y Scrimgeour están recibiendo apoyo.
Esas son las personas a las que queremos neutralizar. Al ver que todos entendían, Harry se enderezó. Ahora, debo irme. Dicho esto, apoyó la palma de la mano en un panel de la pared, enviando un pulso de magia. Toda la habitación brilló un instante antes de calmarse. Ahora nadie puede entrar en mi estudio ni en mi oficina del ministerio. ¿Pero no caerán las protecciones una vez que Scrimgeour te saque de tu puesto?, preguntó Mark. Ah, pero no estaré aquí cuando los aurores vengan a buscarme, ¿verdad?, dijo Harry con picardía. Como jefe brujo, necesitan acusarme formalmente. Y solo pueden acusarme formalmente si, y solo si, estoy físicamente presente. La ley lo permite para personas de mi estatus. No puedo evitarlo si ya me había ido de vacaciones antes de que llegaran. Terminó con inocencia. ¿A dónde irás?, preguntó Neville con curiosidad. Congo, respondió Harry sin dudarlo. Un amigo mío tiene un pequeño problema con los Nungu allí. Pasaré mucho tiempo en la selva. Sin ninguna comunicación. Volviendo a su escritorio, sacó una pluma y un pergamino. Garabateando con furia, lo metió en un sobresellado y se lo entregó a Draco. Le presento a Mungan Kinnon como mi sustituto temporal. Por favor, entrégaselo mañana. Le dirigió a Draco una mirada significativa. Por cierto, te llegó esta tarde. Draco asintió mientras tomaba el sobresellado. Harry los acompañó fuera de su estudio. En cuanto la puerta se cerró tras él, se vislumbró una línea de magia azul en los bordes de la entrada, sellando la habitación. Harry se volvió hacia sus compañeros. Ahora tengo que despedirme de mi familia. Así que, si me disculpan, se dio la vuelta para irse. Espera, dijo Draco. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Harry respiró hondo y se dio la vuelta. 1 año, máximo, creo. Ah, entonces no por tanto tiempo. Mark se giró, atónito, hacia Neville. ¿Qué quieres decir con no tanto? Es 1 año. 365 días. ¿Cómo vamos a contenerlos tanto tiempo? No has trabajado en el ámbito político, respondió Harry secamente. 1 año no es mucho tiempo en política. Francamente pensé que se iría en 5 o 10 días, comentó Draco. Mark intentó asimilarlo. Si Harry se hubiera ido tanto tiempo, para cuando volviera, Mark tendría casi 30. Y James y Edmund estarían terminando Hogwarts. Se estremeció. Espero que vuelvas en 1 año, dijo con fervor. No te preocupes, respondió Harry tranquilizándolo. Sé lo que voy a hacer. Se dio la vuelta y se fue a buscar a su esposa y a sus hijos. Las despedidas fueron emotivas. Daphne recibió la versión resumida de los acontecimientos que llevaron a la partida de Harry. A los chicos, en cambio, se les contó relativamente poco debido a su corta edad. Lo único que entendían era que su padre se iba a ir por mucho tiempo, por culpa de unos hombres malvados, y a ninguno de los dos les gustó nada. Ahora quiero que cuiden de mamá y de ustedes mismos, ¿de acuerdo?, dijo Harry a los 2 chicos. Edmund y James asintieron rápidamente, con los ojos llorosos y los labios inferiores temblando mientras intentaban poner caras valientes. Fue francamente desgarrador para Harry. Además, se aclaró la garganta para evitar que las emociones afloraran. Van a tener un nuevo hermanito o hermanita. Quiero que ustedes también cuiden del bebé. Ya son grandes. Basta de peleas, ¿me oyen? Y no le den demasiadas molestias a mamá. Mark, el tío Draco y el tío Neville estarán allí junto con la abuela y el abuelo si necesitan algo. También estarán ahí para mantenerlos a raya. Los miró con severidad, los abrazó, presionó sus labios contra sus cabezas y susurró. Los quiero a ambos. Respiró hondo, se soltó y se puso de pie. Con una última sonrisa, salió de la habitación de Edmund, fingiendo no oír a 2 chicos sollozando en silencio. Les pedí a los elfos que te lo prepararan todo, dijo Daphne en voz baja. Es el mismo kit que llevamos cuando empezamos nuestra vuelta al mundo. Solo que esta vez no llevamos pañales, así que debería ser más ligero. Sus intentos de humor fracasaron rápidamente. Harry solo sonrió y la atrajo hacia sí para besarla. Te extrañaré a ti, a los niños y al bebé. Separándose, dijo con determinación. Volveré pronto. Te lo prometo. Daphne le apretó la mano y se secó los ojos brillantes con la otra. Solo es 1 año, se dijo, más para sí misma que para cualquier otra cosa. Harry se alejó y señaló con la mano la mochila, agrandada por arte de magia, encogiéndola. Aunque estaré incomunicado mientras esté fuera, intentaré escribir de vez en cuando. Con una última sonrisa, se dio la vuelta y salió. Tan pronto como salió de la casa, su cuerpo simplemente desapareció de la vista, sus poderes le dieron invisibilidad total.
Girando su cabeza invisible hacia arriba, flexionó las piernas y se elevó por los aires. Un encantamiento de cabeza de burbuja modificado alrededor de su nariz y boca le permitía respirar al alcanzar una atmósfera más enrarecida. En cuanto estuvo satisfecho con la altitud alcanzada, se lanzó hacia el este, con una barrera mágica frente a él que reducía la resistencia y le permitía moverse aún más rápido. La boca de Ari estaba apretada en una línea de determinación. Podrían haberlo expulsado, pero volvería. Y sería aún más poderoso que nunca. En cuanto llegó al Canal de la Mancha, Harry hizo un tirabuzón. Con un estallido de desaparición, Harry Potter abandonó Inglaterra.